Auspicio de Grupo Security. Tus quiero están en ti. Presentamos Semana 24. Semana 24. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy bienvenidos a este nuevo Semana 24 con, sin duda, la imagen y el personaje que ha marcado la semana, no solo en Chile, en todo el mundo, y no solo esta semana, sino que probablemente la historia, con un Donald Trump que contra todo pronóstico, todas las encuestas, todo lo que se vaticinaba, se ha convertido en el presidente electo de Estados Unidos. Sí, será un presidente seguramente atípico, tuvo una campaña poco convencional, alejado del partido que representa, que es el Partido Republicano, y ahora muchos apuestan a qué va a pasar con la democracia estadounidense. Algunos dicen que esta podría ser una prueba de estrés para la democracia norteamericana, con un Congreso dominado por republicanos, con un presidente republicano, pero bastante atípico también, y que ha remecido no solo a Estados Unidos, ha causado sorpresas, sino también al resto del planeta. Diversas figuras han dicho que la mitad del planeta está impactado por esta elección y este resultado. Sí, la palabra que se ha repetido, creo yo, con mayor fuerza y se ha tomado en los medios de comunicación es incertidumbre. ¿Qué va a pasar cuando el 20 de enero próximo Donald Trump se convierta en el presidente de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser su equipo? Un hombre que viene desde afuera de la política, un hombre que no responde a los cánones tradicionales de la política norteamericana, un hombre que está fuera del establishment, y muchos leen ahí uno de los ingredientes que ayudó a que él se convierta finalmente en el presidente de Estados Unidos, con una población hastiada, una población cansada, que ya no cree en sus políticos y que finalmente opta por lo distinto, por más que también, recordemos, Trump ha tenido un discurso sumamente populista, ha ofrecido cosas que vamos a ver si son realmente realizables o no, como construir el muro en la frontera con México, que es una de las prioridades que aparecen para sus primeros 100 días de presidente. Vamos a ver si es que efectivamente esto se cumple o no. Hubo repercusiones en los mercados, en las bolsas. Se reunió además con el presidente Barack Obama en una reunión tensa, diría yo, pero de todas maneras de buena crianza, donde ambos finalmente se desean éxito. Obama le desea éxito al presidente entrante y Donald Trump dice: me gustaría seguir siempre en contacto con el presidente Obama, incluso escuchando alguna vez sus consejos. Fue una campaña agresiva sin duda, pero el primer discurso del presidente electo fue con un llamado a la unidad. Sí, en otro tono, completamente. En otro tono, y muchos apuestan también que ahora se va a reinventar como un dirigente moderado. Vamos a ver si es así, pero la verdad es que sus anuncios en campaña fueron, decíamos, bastante agresivos, también muy polémicos. Está el tema del muro, pero también qué va a pasar, por ejemplo, con los avances que había logrado Obama. ¿Va a desmantelar completamente o no el Obamacare? ¿Qué va a pasar con el descongelamiento de las relaciones con Cuba? Son muchos los temas que hay para analizar en adelante con el programa que tiene Donald Trump, que además en lo económico muchos apuestan que va a ser un giro hacia el nacionalismo económico, muy proteccionista, con muchas dudas respecto de las alianzas, de los tratados que se han hecho, no solo en América del Norte, sino también con otros países. ¿Qué va a pasar con el TPP? En adelante vamos Algunos a ver incluso se han preguntado con el Visa Waiver, un convenio que nuestro país tiene con Estados Unidos. Vamos a analizar durante esta mañana este triunfo, cuáles son las repercusiones de Donald Trump ya electo como el nuevo presidente de Estados Unidos. Y con esto, para partir, los saludamos, les damos la bienvenida en este día sábado, un día de un poquitito menos de calor que los anteriores, porque hemos tenido sobre los 30 grados durante toda la semana. Hoy día se anuncian 28, 29 grados, así que si no le gusta tanto el calor, mejor. El día de hoy no va a ser tanto. Bueno, los saludamos, Carla, en una semana muy noticiosa, no solo en el aspecto internacional, ya lo veíamos con la elección en Estados Unidos, sino también con lo que está pasando en el país. Hay varios temas pendientes, un cambio de gabinete ahí que se acerca porque ya se vence el plazo para quienes quieran postular al Congreso, así que se espera un cambio de gabinete, podríamos decir, obligatorio. Ayer la salida de intendentes, pero uno de los temas que más preocupa tiene que ver con una alerta sanitaria a propósito del paro que afecta a los trabajadores del sector público. Sí, recordemos que es un paro que ya se ha extendido durante varios días y semanas. Es un paro de los trabajadores públicos porque no se llega a un acuerdo todavía sobre el reajuste salarial. Está absolutamente entrampada la discusión. Estamos en el guarismo de 3,2%, que es lo que ha propuesto el gobierno. Sin embargo, esto no satisface a los empleados. Esto ha tenido 2 reveses ya en el Congreso y ha motivado
arriesgado a que este paro se vaya extendiendo. Y uno probablemente de los efectos más visibles, porque hay varios, es el tema de la basura. Y estamos revisando ahí ya imágenes, cómo la basura en distintos puntos de distintas ciudades se ha ido acumulando porque no hay nadie que la retire. Y esto ha hecho que finalmente la autoridad sanitaria haya decretado esta alerta, tal como tú decías, Andrea, y que se estén habilitando planes especiales en distintas regiones. En la región metropolitana tenemos también problemas en el Biobío, tenemos también problemas en Valparaíso. En la región metropolitana, por ejemplo, va a haber varias comunas que van a colaborar con la comuna de Santiago, que es una de las más afectadas por el tema de la basura, poniendo en riesgo, por supuesto, a la ciudadanía por posibles infecciones y problemas para la salud. Sí, tal vez uno de los casos más graves es Arica, porque hay, dicen, un ambiente propicio para mosquitos que contagian, por ejemplo, el dengue y el virus Zika. También hay preocupación por miles de operaciones que han tenido que ser postergadas, retrasos en las atenciones. De hecho, ayer el Colegio Médico hizo un llamado al gobierno para que esto termine, tenga un punto final, porque evidentemente esto afecta a miles de usuarios de la salud pública y piden específicamente al ministro del Interior que ya intervenga para dar una solución a este tema. Dicen desde el Colegio Médico, este error no ha sido de los trabajadores, que es la postura que tienen en general los dirigentes respecto de por qué tenemos que ser nosotros los que pagan el costo de un manejo económico deficiente. Lo han dicho así, con todas sus letras. Anoche hubo una reunión de acercamiento. Sí, entre los dirigentes y subsecretarios para ver cómo se resuelve este tema del reajuste que hasta ahora está en un punto muerto, podríamos decir. Así es. Esta alerta sanitaria también contempla algunas medidas en términos de salud. Hay atenciones de salud que se han tenido que suspender, cirugías que también han quedado aplazadas con todo lo que cuesta a veces con las listas de esperas que tenemos en Chile conseguir una fecha y una hora. Y esto significa que con esta resolución, por ejemplo, se puede contratar a personal médico que esté ya retirado, jubilado, que puedan contribuir también estudiantes que están en los últimos años de medicina, de enfermería, del área de la salud, para de alguna manera poder entregar atención a las personas que lo requieren y que han visto trastocada su normalidad con este paro. Un paro que también ha alcanzado, por ejemplo, servicios como el registro civil, donde si bien se han establecido turnos éticos, hay trámites que están completamente paralizados. La gente que quiere hoy, por ejemplo, ir a sacar carnet, no lo está pudiendo hacer, no así la que va a retirar un carnet que ya sacó con anterioridad. Vamos a ver si es que hay un punto de acercamiento, si es que este conflicto llega por fin a puerto para que no veamos esta basura en las calles y todos los efectos indeseados de un paro que tiene que ver con el reajuste salarial que aún todavía no logra tener un acuerdo político. Sí, estamos lejos de un acuerdo, parece. Vamos a revisar otro tema. Ayer la renuncia de 3 intendentes, adelantando también de alguna forma lo que podría ser el cambio de gabinete, porque recordemos que hasta el 19 de noviembre tienen plazo las autoridades que quieran postular algún escaño en el Congreso, ya sea para ser diputado o senador. Por eso esta renuncia de al menos 3 intendentes. Se trata de el jefe regional de Antofagasta, de la Araucanía, ahí vemos al ex intendente de la Araucanía y también el intendente de Aysén. Lo raro fue que ayer, en relación a la salida de los ministros, que a varios, por supuesto, interesa, la presidenta dijo que el plazo es el 19 de noviembre, así que todavía hay tiempo. Tampoco estaba muy informada respecto de la salida de los intendentes que se anunció precisamente ayer. Y esto fue lo más raro el día de ayer, porque finalmente en los medios ya habíamos transmitido, incluso lo hicimos en Canal 24 Horas, la renuncia de Joanet, que convoca a los medios y da cuenta de que él da un paso al costado, que tiene aspiraciones parlamentarias, y en una pauta donde estaba la presidenta Bachelet, los medios le preguntan y le dicen, presidenta, estamos a puertas de este cambio de gabinete, ya tenemos renuncias de intendentes, y ella dice, no tenemos renuncias de intendentes. Pero, ¿cómo? No tenemos información de aquello y tranquilos porque el plazo es el 19 de noviembre. Pero resulta que Joanet ya había renunciado, entonces quedó como extraño que la presidenta no manejara esa información. Bueno, una salida, en particular la salida de Andrés Joanet, ex intendente de la Araucanía. También salen con él Jorge Calderón de Aysén y Valentín Volta de Antofagasta, pero seguramente a quienes ustedes ven en imágenes, Andrés Joanet sea el más reconocible porque fue una gestión de 1 año 3 meses, pero no exenta de polémicas. Hubo varios temas
en la agenda, en algún minuto declaraciones del intendente, como que por ejemplo la Araucanía era la tercera región más segura de Chile, lo que molestó a algunos, otros coincidieron con que se había avanzado en seguridad, pero bueno, la verdad es que más allá de las discrepancias y de las polémicas, sale el intendente de la Araucanía tras un año, 3 meses de gestión. Él sucedió a Francisco Buenchumiñe, que también tuvo una gestión bastante polémica. Seguramente son los intendentes que uno más reconoce, porque son los que tienen que enfrentar los temas más complejos también. Sí, respecto del posible cambio de gabinete, el plazo expira el 19 de noviembre, porque según la ley es un año antes de que se desarrollen las elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales. Aquellos que tienen aspiraciones en este sentido deben abandonar los cargos públicos y, por ejemplo, el gabinete de la presidenta Bachelet. ¿Qué pasa? Que se especuló mucho que podía ser el día de ayer o incluso este fin de semana, porque la presidenta se va de viaje, tiene 2 viajes de aquí al 19. Uno a Marruecos, ella va a estar volviendo el día miércoles, va a estar parte del miércoles y todo el jueves en Santiago, y luego el viernes parte rumbo a Lima. Por eso se presumía que podía ser el día de ayer, por ejemplo, el cambio de gabinete. Eso no ha ocurrido y la presidenta dijo: apenas tengamos el cuadro claro, ustedes lo van a saber, lo vamos a informar y se va a producir ese cambio de gabinete. Así que estamos en la cuenta regresiva para que haya un nuevo ajuste en el gabinete de la presidenta Bachelet. Así es. Vamos a cambiar de tema porque este es un asunto que nos une probablemente, sí. No el de los que nos divide, sino el que nos une. Estamos hablando de este encuentro que tuvo Chile ante Colombia esta semana en Barranquilla, un partido difícil con lesiones, molestias también de Alexis, de Claudio Bravo, de Arturo Vidal. Estuvo bastante complicado el técnico de la selección con estas bajas. No estaba seguro de que pudieran estar para el encuentro ante Uruguay, que va a ser el próximo martes. 23 puntos tiene Uruguay, así que está liderando la tabla y por supuesto es un rival difícil, y las dudas que había respecto a estos 3 jugadores eran lo que más preocupaba, pero al menos ayer se despejaron parte de esas dudas y al parecer tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal como Claudio Bravo van a poder estar ante Uruguay el próximo martes. Sí, un partido sumamente importante, es un punto valioso el que se consiguió en Barranquilla, pero lo va a hacer en la medida que también ganemos los 3 puntos en casa. Recordemos que esto nos permite estar en zona de repechaje por ahora, pero es importante abrochar esos 3 puntos para seguir con vida para ir a Rusia 2018. Un Chile que jugó un partido de verdad de guerreros, porque había casi 40 grados de temperatura. Vimos a Pizzi que estaba pero así acalorado, que dio pie para muchos memes incluso. Y nada, jugando completamente distinto a lo que uno le ha visto a Chile siempre, que siempre es un equipo que sale a buscar, que es mucho más ofensivo, esta vez muy defensivo, resguardando el arco, también tomando en cuenta las condiciones de la temperatura y bueno, consiguiendo este punto valioso. Esperemos que el martes nos reencontremos con ese Chile que sale a buscar, que va ofensivamente adelante y ojalá que también haga goles, que ha sido uno de los puntos débiles probablemente de la selección. Sí, Uruguay ya adelantó que viene con mentalidad ganadora. Todavía hay, yo creo, un poco de tensión tal vez entre uruguayos y chilenos cuando se trata de fútbol, así que vamos a ver qué es lo que pasa con el desempeño de La Roja el próximo martes. Al menos la buena noticia es que las cartas que estaban en duda ya parece que son al menos seguros que va a estar Alexis, Claudio Bravo, y también Arturo Vidal el próximo martes a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Bien, han sido temas o días sumamente complejos en materia política, sobre todo para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, desencontrándose de manera importante con sus propios partidos. Vimos lo que pasó con la ley Express para mejorar los errores en el padrón electoral, que finalmente tuvo que ser retirada porque no había apoyo. Vimos luego un congelamiento de las relaciones entre el gobierno y la democracia cristiana. Ahora vemos que dentro de la nueva mayoría hay problemas del Partido Comunista con el resto de los partidos. Está todo muy enredado y hay algunos que incluso han llegado a hablar de rasgos de ingobernabilidad. ¿Qué es esto? ¿Estamos en ese punto o no? ¿Cómo se podría resolver? ¿Y cómo está el panorama político de nuestro país? Se lo vamos a preguntar a Marco Moreno, decano de Ciencia Política de la Universidad Central, que ya nos acompaña. Marco, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esto de la ingobernabilidad, yo se lo escuché, por ejemplo, a Hernán Larraín de la UDI, que no es raro porque es la oposición. Se lo escuché también a parlamentarios de la propia nueva mayoría, a Juan Luis Castro, por ejemplo, del Partido Socialista. ¿Es así? ¿Tú ves que los conflictos que está teniendo el gobierno con sus propios partidos, que ha significado 2 reveses durísimos para el gobierno en torno al reajuste salarial, da pie para pensar que estamos en un ambiente de ingobernabilidad?
Lo que pasa es que lo que hay más que ingobernabilidad es una crisis política, porque ingobernabilidad sería cuando tú ves movilizaciones en las calles, la gente protestando contra el gobierno, como veíamos en Brasil antes de la acusación finalmente que destituyó a Dilma Rousseff. Entonces tú ves un ambiente de movilizaciones muy generalizado, porque el gobierno es incapaz de procesar adecuadamente los conflictos, ¿no? Y cuando se produce ese desequilibrio entre demandas y capacidad de responder a esas demandas, uno habla de que estaríamos en un contexto o en un ambiente de ingobernabilidad. Claramente el país está funcionando, más o menos, con este tema del paro, la basura y todo eso, pero evidentemente las instituciones están cumpliendo su función, el gobierno está llevando adelante su gestión. Podemos discrepar sobre eso, pero no podemos a partir de eso establecer que lo que tenemos es una situación de ingobernabilidad en el país. No hay elementos de eso, sino que más bien de una crisis política y particularmente una crisis también del gobierno. Eso yo definiría más que como elementos centrales de lo que está pasando hoy día, más que una crisis de ingobernabilidad. Hasta hace algunos días algunos hablaban de un mal manejo político. Apuntan al ministro del Interior particularmente en la capacidad de organizar a los partidos. Estamos viendo un momento tenso dentro de la nueva mayoría, particularmente entre el Partido Comunista y todos los otros partidos de la nueva mayoría. ¿Pasa esto por el ministro del Interior? ¿Pasa esto por manejo político? ¿O más bien es un tema que tienen que resolver dentro de la nueva mayoría? Yo creo que efectivamente hay una crisis de capacidad política del gobierno. Hace más de un año que el gobierno perdió el control de la agenda. Había partido el primer año con el tema de la reforma, eso le permitió al gobierno colocar los temas y la discusión en torno a eso, que la conversación girara en torno a eso. Después del caso Cabal, la presidenta se vio fuertemente afectada por lo que eso significó para ella personalmente, pero también para el gobierno. Y con el estallido de los casos Penta y Sokimich, eso finalmente terminó por complicar también a la coalición. Esos tres elementos yo creo que han influido en que el gobierno hace tiempo que perdiera el control de la agenda y no ha podido tener capacidad política para enfrentar la agenda que están colocando otros. Se produjo un vacío de poder. Lo que pasa es que cuando hay un vacío de poder alguien lo llena, porque el gobierno no ha podido llenar ese vacío de poder. Entonces son los medios de comunicación, los fiscales o el Ministerio Público quienes están colocando los temas de la agenda. Y frente a eso el gobierno ha tenido un déficit importante de capacidad, que evidentemente uno tiene que circunscribirlo, por cierto, en la presidenta, pero también en su equipo político, ¿no? Uno hubiera esperado que hubiera una mayor conducción de parte de primero el ministro Burgos y ahora el ministro Fernández, que le dieran conducción política al gobierno, pero eso no se ha visto porque también el estilo de hacer gobierno está hoy día en crisis, ¿no? El estilo presidencial, esto de los compartimentos estancos, de que no se transparentan bien las decisiones, esto de que prolongamos tanto la crisis, lo que ustedes comentaban a propósito del tema del cambio de gabinete, ¿no? Que ya muchos se preguntan, bueno, si el cambio de gabinete no tiene mucho sentido, si no va a ser para asegurar la continuidad de la coalición y por lo tanto los rostros que tú necesitas o el elenco que tú necesitas para hacerlo son distintos a los de solo para administrar el gobierno. Ahora, yo tengo la impresión de que además de que ha habido estos casos, como el caso Cabal, como los casos de corrupción, etcétera, que han ido como de alguna manera cambiando la agenda, también hay como un pecado original, si uno quisiera, que se puede haber visto agudizado porque hoy día estamos con una campaña presidencial absolutamente desatada y porque todos ya están mirando el 2017 y probablemente haciendo cálculos. Y yo, ya que tú dices el control de la agenda, me pregunto cómo se puede controlar una agenda o un programa de gobierno que en realidad se suscribió de una manera como un poco presionada, un poco a la fuerza, frente al liderazgo de una persona como la presidenta Bachelet, que en ese momento era incombustible, pero que hoy día dicen algunos, ni siquiera lo leyeron, no estaban tan de acuerdo. Es decir, lo que ese programa contempla hoy día genera probablemente más diferencias entre los partidos de la nueva mayoría que unidad. Y cuando se empieza a pensar en el cálculo político, algunos dicen, a lo mejor me conviene desmarcarme un poco. Hemos visto el aislamiento que está sufriendo el Partido Comunista. Uno se pregunta si eso no tiene que ver con las próximas elecciones y con el resultado de la electoral, o sea, de la municipal, que fue muy malo para la nueva mayoría. Sin duda, como tú dices, yo creo que lo que estamos observando es un fenómeno en donde la conversación política está presidencializada, incluso antes de las municipales. Las municipales fueron un hecho puntual
que no alcanzó digamos, a cambiar el eje de la conversación. Yo creo que si uno, o sea, cuando uno revisa las redes sociales, cuando uno conversa con otra persona de lo que está hablando, es quién va a ser el próximo candidato en la nueva mayoría, en Chile Vamos. Es decir, el tema de la presidencialización es el tema central de la conversación. Y frente a eso, el gobierno, claro, no ha tenido capacidad de poder contrarrestar eso porque, como comentábamos antes, perdió el control de la agenda. A su vez, la coalición que sustenta al gobierno, la nueva mayoría, también ha sido incapaz de disciplinarse o a lo mejor se aburrió de disciplinarse toda vez que la proximidad de la próxima elección, estamos a un año, como ustedes decían, de una próxima elección presidencial, hace que haya más incentivo para salirse o tener una posición autónoma frente a lo que está ocurriendo. Lo que hemos visto en estos últimos años es lo que se denomina la gubernamentalización de los partidos. Es decir, los partidos lo único que hacen es representar los intereses del gobierno, pero no representan los intereses de los ciudadanos, ¿no? Lo que pasó con esta situación a propósito de la discusión del reajuste fue que el Partido Comunista dio una señal de alerta, porque el Partido Comunista dijo, bueno, nosotros queremos representar los intereses de los trabajadores. Esa es la definición de los partidos políticos. Los partidos tienen una función de representación, pero hace mucho tiempo que los partidos lo único que los mueve es estar en el gobierno, es ser gobierno. Ya, pero eso no una deslealtad, o son las reglas del juego, porque aquí se ha acusado cierta deslealtad. Algunos dicen, claro, cuando Michelle Bachelet era incombustible, todos se alinearon detrás de ella, se pudo volver al poder, porque era la única manera también de hacerlo, y ahora que ya están instalados en el poder, que había como nada que perder, digamos, porque ya se deja sola a la presidenta y a su equipo. ¿Tú haces esa misma lectura? ¿Existen las lealtades, en definitiva, entre los partidos de un gobierno, digamos, y su propio gobierno? A un año de las elecciones esas lealtades se debilitan y se licúan, creo yo. Y si a eso tú le agregas el mal resultado electoral que tuvo el gobierno el 23 de octubre y las dificultades que hay para gobernar, son muchos desincentivos para seguir alineados con el gobierno. Los parlamentarios tienen que reelegirse el próximo año. Ellos están haciendo una apuesta desde el punto de vista electoral y por lo tanto tienen que privilegiar sus intereses o los intereses de sus electores. Por eso que vamos a ver más seguidos actos de este tipo. Hace unas semanas atrás la democracia cristiana también había puesto en jaque la relación con el gobierno diciendo con la democracia cristiana no se juega. Y congelado su relación con el Ejecutivo a propósito de la dificultad del gobierno para llevar adelante los cambios que le estaba exigiendo la nueva mayoría. Por lo tanto, se está comenzando también a ver una desafección de los partidos, un disciplinamiento. ¿Sabes por qué? Porque en un año más hay elecciones y cambia el sistema como se eligen a los parlamentarios. Ya no va a ser tan importante el que tú estés en una coalición, porque el sistema electoral para elegir parlamentarios en noviembre del próximo año va a ser un sistema proporcional, parecido al que tenemos para elegir concejales, ¿no? No va a ser el sistema binominal que teníamos en la elección del 2013. Por lo tanto, hay más incentivos para que yo pueda tener posiciones independientes o tenga ya no la lealtad ni la disciplina que tenía con mi gobierno, con mi coalición. Y vamos a ver muy seguidos justamente actos de este tipo, en donde los parlamentarios ahora comienzan a priorizar sus agendas porque son incumbentes y lo que les interesa a ellos es la reelección. Viene ahora la lucha por el poder, viene la etapa de las promesas. Y los parlamentarios en eso, ¿no es cierto?, van a ser una opción que yo creo que va a estar muy influida por sus intereses personales, sus intereses de sus partidos por sobre los intereses del gobierno, que a todas luces todos ven ya como un gobierno terminado porque estamos en el síndrome del pato cojo, esto que se denomina cuando el gobierno pierde la capacidad de control de la agenda. Marco, y en ese escenario, ¿cuál es el futuro de la nueva mayoría? ¿Esto que ha pasado en los últimos días, va a ser anécdota o va a ser decisivo? Yo creo que esto está marcando una tendencia. Es posible que veamos una descomposición de esta coalición en los próximos meses. Lo que está pasando con el Partido Comunista hoy día es bien sintomático, porque, como te decía antes, los partidos se han dado cuenta que ya no es negocio solo defender los intereses del gobierno. Piensa tú que el Partido Comunista, entre la elección del 2012 y la del 23 de octubre reciente, perdió 100.000 votos. Perdió municipios importantes como el de Pedro Aguirre Cerda. Los comunistas que ocupaban gremios importantes como el gremio de la educación también tienen pocas posibilidades de ser reelectos en esos cargos. Es decir, el Partido Comunista está también visualizando con mucho pragmatismo que no es tan rentable desde el punto de vista electoral seguir en una posición tan incondicional como tiene hoy día con el gobierno. En la discusión del presupuesto anterior, el PC, los parlamentarios del PC votaron divididos.
Y eso fue el incentivo para ahora votar en conjunto y tener una posición corporativa, que es lo que se les critica, ¿no? Entonces, además, hoy día desclasifica el diputado Telier en una entrevista en el diario La Tercera que había un hecho que no todos los partidos conocían, o todos los presidentes de los partidos, que era una especie de acuerdo en que si el IPC del mes de noviembre era mayor que el 3.2%, que era el reajuste, iba a haber una especie de seguro. A ese acuerdo habían llegado, pero después el ministro de Hacienda, según lo señalaba en la entrevista hoy día Telier, lo habría desconocido. Y ese habría sido un hecho unido a la agresión que sufrió la presidenta de la CUT, lo que habría llevado al Partido Comunista a tomar la decisión de votar en bloque. Por lo tanto, la continuidad de la coalición, como tú señalabas, ¿no es cierto?, yo creo que está en duda, porque además hay sectores de la nueva mayoría que ven incómoda su relación con el Partido Comunista, ¿no? Esta comunidad de techo, como decía el ministro de Justicia, ¿no?, parece hoy día no tan clara entre los partidos de la nueva mayoría. Y eso al mismo tiempo puede ser decisivo para quienes están postulando como posibles cartas presidenciales. Estoy pensando en los que más han sonado dentro de la nueva mayoría, Guillé y Lagos. ¿Cómo puede cambiar el escenario de las presidenciales dependiendo de lo que va a pasar con la nueva mayoría? Claro, ese va a ser un factor importante, porque recordemos que el candidato de la nueva mayoría tiene que ser designado en primarias, ¿no?, que se realizarían en el mes de julio, y por lo tanto es importante ver quiénes son los apoyos al interior de la nueva mayoría de los distintos partidos. Ahora, yo creo que Guiller y Lago, en el caso de la nueva mayoría, deberían estar más preocupados que del apoyo de los partidos, de tratar de leer adecuadamente qué pasó con ese 65% de personas que no fue a votar en la elección del 23 de octubre, o la gran desafección que está instalada en Chile. Yo creo que la clave para ser presidente de Chile va a ser el que lea de mejor manera por qué la gente no fue a votar el 23 de octubre, ¿no? Y por lo tanto el apoyo de los partidos, si bien es cierto, para ser el electo abanderado de la coalición es clave, yo creo que más importante que eso, porque hoy día los partidos representan una minoría, no es muy poca la gente que milita en los partidos, es más importante que eso el poder leer adecuadamente, poder entender qué es lo que está pasando en el país, y vemos poco de eso en el caso de nuestros candidatos, ¿no? Falta todavía una lectura mayor. Quizás quien más se aproxima a eso es Lago, que tiene un discurso, que tiene ideas, pero en el caso del candidato Guiller eso no aparece tan evidente. Ahora, tengo yo la sensación de que esto es el punto básico de lo que yo te estaba diciendo, de las diferencias que se generan, porque hay lecturas que pueden ser súper encontradas. Dentro de la nueva mayoría hay quienes creen que este gobierno ha sido demasiado reformista, que fue un error, por ejemplo, tratar de llegar a la gratuidad universal, que lo que se ha hecho con la reforma tributaria tampoco resultó, y en el fondo son muy críticos de esta idea de reformarlo todo, de pasar la retroexcavadora y terminar con el legado de la concertación, versus otros que consideran que este gobierno ha sido poco reformista, que las reformas han quedado cortas y que la profundización en los derechos sociales debe ser mucho mayor. ¿Cómo se zanja ese conflicto? Porque tú dices aprender a leer lo que la gente quiere, pero no es fácil saber lo que la gente quiere. No es fácil. No es fácil. Y lo que pasó, como bien tú decías, Carla, antes el 2013 fue que hubo mucho pragmatismo. Dijeron, bueno, nuestra única posibilidad de volver al gobierno es con Michelle Bachelet, por lo tanto nos vamos a alinear con Michelle Bachelet. Y el gobierno de Bachelet y sus asesores hicieron un diagnóstico que la sociedad chilena estaba virando hacia la izquierda. No estaba doblando hacia la izquierda. Recogiendo la influencia enorme que tuvo, por ejemplo, el movimiento social, partiendo por el movimiento estudiantil y las protestas 2011, en la calle, generando una reforma que para muchos hoy día quedó con el tejo o con las metas demasiado pasadas de acuerdo a la realidad económica, las prioridades que tiene Chile y tantos otros temas. Por eso te digo, no es fácil. El gobierno de Michelle Bachelet en algún momento leyó que había que ser mucho más reformista, profundizar, ir hacia los derechos sociales, pero hoy día hay algunos que están tratando de ponerle freno a aquello. Pero es que se dieron cuenta que la sociedad a lo mejor no quiere mirar de esa manera. O sea, la gente también quiere otras cosas. La gente quiere educación gratuita, quiere mejor transporte, quiere calidad de la atención de salud, pero también, reconozcámoslo, los chilenos también quieren comprar, los chilenos también quieren disfrutar de una calidad de vida con otras cosas. No es solamente lo que el gobierno cree que es lo que quiere la sociedad. No le han preguntado suficientemente a la sociedad. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos la élite dice vamos a querer tratados de libre comercio, y los ciudadanos dicen no queremos tratados de libre comercio. La élite en Estados Unidos decía vamos a ir a hacer la guerra a Irak, a Libia, y los ciudadanos decían, no queremos hacer la guerra. Sí, pero ¿sabes qué me pasa? Y es mi conflicto hoy día con cómo se está construyendo Chile y tal vez en muchos países, donde mucha gente reclama y está como bien claro lo que la gente no quiere.
pero no sé si está claro lo que la gente sí quiere, porque lo que pasó en Estados Unidos, y creo que también hay que mirarlo reflexionando con lo que podría pasar en Chile, eventualmente, es que claro, ganó el hastío probablemente de la clase política tradicional, ganó el hastío contra el establishment, se busca algo nuevo, pero la respuesta a eso es un Donald Trump que en realidad tiene un discurso bastante populista, con metas que no sabemos si va a poder cumplir, con promesas que no están del todo depuradas. Él dice un montón de cosas y da muchas soluciones fáciles a conflictos que son muy difíciles. Entonces mi pregunta es, frente al alegato, el reclamo permanente que todos tenemos, no creo que sea tan fácil medir cuáles son las soluciones o las propuestas de soluciones. Sí. Entonces hay ahí un problema para los políticos que yo creo que es muy complejo de resolver. Claro, es lo que te decía yo, que no hay todavía una sintonía fina entre lo que los ciudadanos quieren, ¿no es cierto?, y cómo interpreta la élite, cómo interpretan los políticos eso que los ciudadanos están demandando. Los políticos creen que están interpretando bien lo que la gente quiere. Yo creo que eso no es así. Y no están, por eso te decía, no están leyendo bien lo que pasó el 23 de octubre en el caso de Chile. No había un análisis bastante en profundidad de que por qué la gente primero no fue a votar y en segundo lugar por qué la gente votó de la manera en que lo hizo, en algunos casos desbancando a algunos candidatos a la nueva mayoría. Hay un problema con los resultados. Cuando se gobierna, la gente lo que te exige es resultados. La gente lo que quiere son resultados, para eso elige un gobierno. Resultado es la palabra que hunde o encumbra a un gobierno. Y pareciera ser que los políticos no se dan mucho cuenta de eso porque la política está desenfocada de los problemas de la gente. La política genera sus problemas, ¿no? Y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente, ¿no? Y ahí tenemos un quiebre. Eso es lo que pasa y que por eso Donald Trump, a lo mejor muchos dicen que logró captar ese malestar, pero como muy bien tú dices, lo transforma en un discurso, yo no diría populista, sino que diría demagógico, porque más que populista yo veo que Donald Trump tiene más rasgos de demagogia, porque él promete cosas, él dice que va a hacer tales o cuales cosas, no sabemos si efectivamente las va a poder hacer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el caso de Chile todavía hay un problema de sintonía fina. Cuando tú no sintonizas bien la radio del auto, no escuchas bien lo que está señalando la emisora o no escuchas bien la canción. Eso está pasando en Chile. Nuestros líderes no están sintonizando bien con lo que la gente está demandando, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo todavía mucho más profundo, pero todavía no lo vemos. Y eso es lo que genera este desconcierto en donde todavía nadie o ninguno puede decir claramente que tiene clavada la bandera de la fortuna. Antes de que ocurriera todo lo que ocurrió con el reajuste, el compromiso de los partidos y el gobierno era tener mayor coordinación y priorizar la agenda legislativa. ¿Era ese el camino, dejando un poco de lado el tema del reajuste que imagino que tendrán que resolver prontamente, pero ¿era ese el camino efectivamente? ¿Se podía resolver o salvar en algo la situación en este año de pato cojo? Claro, y el nuevo trato, que era lo que se había establecido que iba a surgir entre la nueva mayoría y el gobierno después del debacle o de la derrota electoral, terminó de la peor manera porque efectivamente al primer momento en poner a prueba este nuevo trato no ocurrió. Lo que se queja el Partido Comunista y los parlamentarios que votaron en contra del proyecto de ley y el veto aditivo de reajuste es que el gobierno no está escuchando a los parlamentarios. Se supone que los parlamentarios representan los intereses de los ciudadanos, no así funciona una democracia representativa. Y por eso que a lo mejor esta idea de priorizar una agenda legislativa con algunos proyectos que le quedan al gobierno, si tampoco tiene muchos proyectos el Ejecutivo para poder impulsar durante el año y medio que le queda de gestión, ¿no? Está entrampada la reforma de la educación superior. Eso no va a avanzar muy rápidamente. Está esta idea de un proyecto que reforme el sistema de pensiones que todavía no se conoce con claridad. Es decir, son 2 o 3 proyectos en los que el gobierno debiera priorizar y trabajar en las terminaciones, como dijo la propia presidenta, de lo que tiene hoy día, pero eso no hay claridad y yo creo que tiene que ver con, como te decía, que los incentivos que tienen hoy día los partidos para seguir con el gobierno son muy pocos versus la posibilidad, ¿no es cierto?, y el horizonte que tienen en un año más de elecciones parlamentaria y presidencial, que ustedes decían en la nota, el gobierno no atina todavía a llevar adelante el cambio de gabinete. Y fíjate que para que el cambio se produzca, se puede producir el cambio, pero los ministros tienen que renunciar no solo el 19, sino que un par de días antes, porque la Contraloría tiene que tomar razón de esa renuncia. Hay un decreto de renuncia. Exactamente, y si no se hace con 2 o 3 días, que es lo que se puede demorar, eso podría dificultar esa candidatura. Yo también veo un riesgo en poner como la piedra angular de la solución un cambio de gabinete. Se han hecho ajustes de gabinete que no han dejado además conformes nunca a los partidos de la nueva mayoría. Aquí excluimos a la oposición de toda pregunta porque evidentemente
evidentemente la oposición es oposición, digamos. El tema es que el conflicto está dentro del oficialismo. ¿Qué expectativas podemos tener respecto del cambio de gabinete para que se solucionen los problemas entre el gobierno y la nueva mayoría y por tanto se pueda conducir la agenda y cumplir con promesas tan importantes como la reforma a la educación? Está el aborto en 3 causales, por ejemplo, en carpeta. Está lo que tú dices, tener una propuesta más acabada en materia de AFP, o vamos a tener que esperar que todo eso quede para el próximo gobierno. Lo que observamos es que no hay un diseño estratégico de que para qué queremos el cambio de gabinete. Tienes 2 opciones si quieres hacer cambio de gabinete. Un camino es un gabinete para terminar bien la gestión del gobierno, cerrar bien lo que está hecho, las terminaciones, como decía la presidenta Bachelet. Y para eso necesitas un tipo de perfiles, un elenco. Si quieres proyectar la obra de la actual administración para que la nueva mayoría sea gobierno el 2018, necesitas otro tipo de ministros, no los del modelo anterior. Y para eso necesitas un gabinete, ¿no es cierto?, con ministros potentes que le den conducción política, que permitan ponerle un piso electoral, ¿no es cierto?, hacer que la gente nuevamente se reencante con el gobierno y pueda, ¿no es cierto?, darle continuidad a la coalición. Son 2 modelos distintos. Son 2 diseños distintos y lo que uno observa es que no hay claridad sobre cuál de estos 2 diseños tomar. Y en esos 2 diseños tendría sí o sí que haber una afectación directa al comité político, que son los ministros más cercanos, que son finalmente los que tienen a su cargo la conducción y también la interlocución, o podríamos tener un cambio de gabinete donde no se toque a esos ministros. En el último ajuste se esperaba, y de todas las formas posibles, a través de la prensa, los partidos de la nueva mayoría esperaban que se tocara hasta con nombre a tal o cual ministro del comité político y eso no pasó. En ambos diseños yo creo que pasa por una cirugía mayor del equipo político, ¿no? El equipo político tal como está no está siendo efectivo para ni siquiera permitir que el gobierno tenga viabilidad en los proyectos de ley que le quedan por tramitar, ni para mantener unida la coalición. Yo creo que evidentemente el ministro del Interior, el ministro de la Presidencia tienen serios cuestionamientos para llevar adelante su gestión, están fuertemente descapitalizados políticamente, ¿no? Ni que hablar del ministro Izaguirre, que ha tenido una débil conducción de las relaciones con el Parlamento. Eso explica el fracaso de los proyectos, como tú decías, emblemático, ¿no? Y el ministro del Interior, que no le da conducción política al gabinete, ¿no? El ministro vocero, bueno, su función es vocear lo que el gobierno hace y uno puede estar de desacuerdo o no con eso, pero evidentemente si tú quieres un elenco de ministros que permita darle continuidad a la nueva mayoría, necesitas personajes del tipo como José Miguel Insulza, Carolina Toá, Claudio Rego. Políticos, ¿no? avesados. Políticos avesados, bien comprometidos con lo que puede ser la proyección del gobierno, pero evidentemente no sabemos si ellos están disponibles para ocupar estos cargos, ¿no? Ahora, después de todo lo que ha pasado esta semana, ¿en qué pie quedan también los presidentes de partido, tal vez excluyendo al Partido Comunista? Porque hubo reuniones en La Moneda, salieron todos diciendo que había un acuerdo y al final, al otro día, igual salen diputados descolgados de todos los partidos. ¿En qué pie quedan esos liderazgos que en algunos casos sonaban incluso como cartas presidenciales? Bueno, hay un cuestionamiento a esos liderazgos, incluso al interior de los propios partidos. Los parlamentarios no reconocen, digamos, muchas veces que haya una conducción adecuada de sus partidos políticos. Recordemos que en Chile, por ley, no existe la orden de partido, ¿no? No es que un presidente diga a todos los parlamentarios votan de una manera porque legalmente y constitucionalmente eso no está permitido y alguien podría acusar constitucionalmente si alguien estableciera eso. Eso permite también un poco la indisciplina parlamentaria, ¿no? Vemos que tanto en el Partido por la Democracia, en el Partido Socialista y en la Democracia Cristiana, parlamentarios votaron en contra del veto aditivo. Lo votaron en contra todos en el primer trámite cuando se mandó a la Cámara el proyecto de reajuste. Por lo tanto, hay un fuerte cuestionamiento también a los liderazgos de los partidos hoy día que están siendo cuestionados por la incapacidad de disciplinar y alinear a los partidos con la coalición y la coalición con el gobierno. Hay una crisis también ahí importante en la coalición que por eso te decía antes que hace difícil la continuidad en el largo plazo de lo que conocemos hoy día como nueva mayoría. Bien, pues Marco, muchísimas gracias por este análisis. Nos vamos a quedar pendientes a ver si es que hay cambio de gabinete efectivamente esta semana, que tiene que haberlo sí o sí, y a ver si es que se van limando las asperezas para que el último periodo de gobierno sea ojalá un poquito más tranquilo. Que te vaya muy bien, ¿eh? Que tengas un muy buen día. Gracias. Nos vemos. Chao.
Bien, vamos con temas que vamos a estar también tocando, Andrea, muy relacionados probablemente con esto, el reajuste. El reajuste, y aparece la discusión de todos los años. ¿Debería haber un mecanismo permanente para evitar este tipo de situaciones? Ya lo han dicho esta semana, al menos, o ayer, desde Chile Vamos, pero la verdad es que esta es una discusión que se da todos los años. Debería haber un mecanismo permanente para evitar lo que ha ocurrido ya 2 veces este año en el Congreso. 2 rechazos lleva el gobierno a su propuesta de 3,2% de reajuste, y al parecer no hay billetera para un reajuste mayor. Así que, ¿qué va a pasar esta semana? Vamos a estar hablando precisamente de este tema desde el punto de vista más económico que político esta vez. Bien, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta abordamos este y otros temas aquí en Semana 24. Ya volvemos con Semana 24, con el auspicio de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. No hay un solo... Semana 24. Bueno, dicen los expertos que el país más beneficiado con la llegada de Trump al poder ha sido Chile. Sí, pues ya estábamos hablando de esto. El cobre en esta última semana ha tenido su mayor alza desde 1979. La pregunta es si va a ser algo transitorio o esto llegó realmente para quedarse. ¿Cuáles son las razones para este fenómeno? Las respuestas las vemos en la siguiente nota. Tan inesperado como el triunfo de Donald Trump. En apenas una semana, nuestra principal exportación subió 19%, el alza más importante, escuche bien, en los últimos 37 años. Dicen algunos que hasta ahora el gran beneficiado con la victoria del magnate en Estados Unidos es Chile. Hasta ahora, dentro de todas las repercusiones que ha generado económicas, sin duda que el cobre ha sido uno de los grandes beneficiados, y siendo Chile el principal productor de cobre, sin duda que ha sido una buena noticia para nuestro país. El precio de este viernes es el más alto en 17 meses, 12 jornadas consecutivas al alza, lo que no ocurría hace 10 años. Muchos sacan cuentas alegres. Solo en octubre, el 53% de nuestras exportaciones son minería, gran parte de ella cobre. Pero, ¿a qué se debe tanta alza? Simple. Dentro del plan de gobierno de Donald Trump se incluyen fuertes inversiones en carreteras, puertos y aeropuertos, para lo que se necesitaría bastante cobre. ¿Cuánto? Esa es la duda, para saber si lo de ahora es definitivo o transitorio. Que ha sido probablemente un poco exagerada y se debería tender a normalizar. Esa normalización, igual de todas formas, debiera contemplar un precio del cobre más elevado de lo que esperábamos con anterioridad. Al menos hoy el piso del cobre sería bastante más alto. Sin embargo, no todos ven que esto tenga algún sustento a largo plazo. Hizo un ajuste de precio relativo entre las distintas activos, pero no es una cosa que vaya a pensar uno que hay un cambio de tendencia significativo. Por ahora la economía chilena se ve bastante benevolente, ha salido, no te diría que beneficiada neta, ni tampoco perjudicada neta. Te diría que no hay razones muy justificadas para inclinar la balanza hacia el lado negativo o positivo. Cobre que sube como la espuma, lo que para muchos debería haber provocado un desplome del dólar, pero todo lo contrario. Desde que ganó Trump, acumula un alza de 22 pesos, 11 de ellos este viernes. Reflejo que tanto como en la política, elecciones, en economía también pisamos terrenos imprevisibles. Bien, queremos entender lo que hay detrás de este fenómeno, el impacto que ha tenido esta elección en Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump, sobre todo en la economía. Vamos a conversar esta mañana para eso con un experto. Está con nosotros Samuel Levy, jefe del Departamento de Estudios de Capitaria. Bienvenido, Samuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por lo que planteaba la nota. Para ti, ¿este es un efecto permanente en el precio del cobre, lo que sería maravilloso y todos los chilenos estaríamos muy contentos, o es algo que va a durar poquito en realidad? Nosotros creemos que esto va a ser algo absolutamente transitorio. Ahora los mercados están envueltos en una euforia, mucho descontrol, mucho movimiento. Todo esto viene por el lado de lo que se espera el plan de infraestructura que anunció Donald Trump, pero si ponemos en perspectiva, el principal consumidor de cobre del mundo es China, y China consume, para que tengamos una idea, consume más que Europa, Japón y Estados Unidos juntos de cobre. Por lo tanto, ya teniendo eso en mente, todo lo que pueda llegar a consumir Estados Unidos, que
puede ayudar. De todas formas, el precio del cobre lo va a determinar la economía china y por lo tanto todo este efecto y toda esta euforia debería volver a normalizarse. Ahora, esto que tú que relevas, digamos, el tema de China, también da para el análisis, porque mirando la política económica que ha planteado Donald Trump, lo que muchos advierten es que se va a pasar de esta libertad comercial y este intercambio permanente de Estados Unidos con otros países a una política mucho más proteccionista, de cuidar mucho más lo nacional, de privilegiar la industria propia que la externa. Y ahí podría haber restricciones justamente hacia China. Yo me pregunto si a China realmente le golpea, le pega el que Estados Unidos cierre o ponga más barrera al comercio, a ese intercambio, y si eso a su vez podría, en este efecto dominó de la globalización, afectar a Chile. Sí, sin duda debería golpear si es que se da este proteccionismo que anunció Donald Trump, aunque es importante señalar o ver las señales que ha ido dando Donald Trump. Podemos ver que en un inicio, en su campaña, él fue un tipo bastante extremista. Y eso el mercado también lo notó. Pero una vez que sale presidente y con todo este discurso más conciliador, generó mucha más calma y por lo tanto también se espera que muchas de las medidas extremistas que anunció en un comienzo no sean tan extremas como se piensa. Ahora, si se cumpliera, ¿podría haber riesgo para Chile si es que China se contrae o crece menos, digamos, por culpa de Estados Unidos? Exactamente, pero de todas formas hay una buena noticia, que es que China viene hace años haciendo un cambio estructural en su economía, que es pasar de dejar de ser la fábrica del mundo a ser ellos los consumidores del mundo. Por lo tanto, dentro de todo esto lo pillan un bastante mejor pie que lo que podría haber sido en unos años atrás, donde China era netamente la fábrica del mundo, y eso sí podría haber traído consecuencias bastante más catastróficas, digamos, para la economía en general. Ahora, tras la elección hubo una caída, diría yo, generalizada de los mercados, pero esto tendió a normalizarse o estabilizarse. ¿Tiene que ver con las primeras señales que dio Donald Trump en su primer discurso, más moderado, más hacia la unidad? ¿Hubo más calma en ese sentido desde los mercados? Sin duda, hay dos etapas. Una, cuando ya se asume que es presidente, ahí vino un colapso en las bolsas. Veíamos Japón cerrando con un 6% abajo, Estados Unidos, los futuros, que es más o menos como lo que te dice cuánto va a abrir la bolsa norteamericana, también estaba cayendo en torno a un 5%. Y luego viene este discurso más conciliador y eso al mercado en general le dio una tranquilidad muy grande. Y ese alivio permitió, digamos, esta mayor tranquilidad también en los mercados y esta incluso subida bursátil. Ahora, Samuel, ¿qué va a pasar con el dólar y con la economía mexicana? Porque el peso mexicano ha sido de lo que más se ha depreciado. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? Primero con el dólar para nosotros y segundo con la economía mexicana, que está muy alerta a las señales que está enviando Trump, particularmente a México. Sí, partiendo por el tema dólar, la elección de Trump sin duda es alcista para el dólar por varios motivos. Principalmente uno, por su plan de gobierno que es bastante expansivo y eso debería traer inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, si hay inflación en Estados Unidos, deberíamos tener mayores tasas de interés en ese país y eso sin duda es alcista para el dólar a nivel internacional. Por lo tanto, el efecto Trump debería ser más bien alcista para el dólar. Pasando a la economía mexicana, claramente uno de los máximos perdedores por todo lo que fue también su discurso durante la campaña. Y ahí también tenemos que tener en consideración que hay muchas fábricas o empresas en Estados Unidos que fabrican sus productos en México y después venden esos mismos productos en Estados Unidos. Y ya también en su campaña, Donald Trump anunció que iba a poner un arancel a todas esas empresas que hagan ese movimiento de producir ahí y venderlo posteriormente en Estados Unidos. Sí, habló por ejemplo directamente de la industria automotriz. Hay muchos automóviles que son armados en México y eso tendría un arancel mayor de entrada a Estados Unidos, lo que evidentemente subiría, digamos, los precios y los costos para México. Y no solo la industria automotriz, sino también mucho de lo que es alimentario, el consumo de alimentos también está las fábricas norteamericanas están en México y posteriormente se van a venderse, digamos, en... Ahora, perdón, Donald Trump habló de este tipo de aranceles mayores solo para México. Yo creo también haber visto que lo dijo para China, sí, para la manufactura china, pero también para otros países del mundo y en este sentido yo no sé qué representa Estados Unidos para el mercado chileno, cuánto nosotros exportamos, cuáles son los sectores productivos que se podrían ver más afectados si es que Donald Trump pone mayores barreras de ingreso a Estados Unidos. Sí, sin duda es uno de nuestros principales socios comerciales y el sector de alimentos, agropecuario, etcétera, es lo que más se vería afectado. Todo lo que es minería, que dentro de todo es nuestro principal producto de exportación, sí, está mucho más ligado a China. Pero todo lo que es alimentos y el sector agropecuario podría ser el más afectado si es que sean estas barreras de entrada al mercado norteamericano. Respecto de ese último punto de las importaciones, pero más relacionados con los tratados de libre comercio, me imagino que no es tan fácil
deshacer lo que ya está hecho. Pero uno de los temas que se instaló también en la campaña tiene que ver con el NAFTA, con el Tratado de América del Norte. No sé cuánto va a impactar, más allá de lo específico que es México, a la región, y también qué podría pasar con el TPP, que también es uno de los temas que está bajo la lupa en este minuto. No solo lo había cuestionado Trump, sino que también Clinton tenía dudas como candidata. Lo que no había expresado como secretaria de Estado lo expresó como candidata más tarde. Entonces están en duda. No sé cuán fácil es deshacer lo que ya se hizo, pero qué impacto podría también tener sobre la economía si es que hay algún tipo de avance en ese sentido. Sí. Partiendo por lo primero, no es fácil, efectivamente, pero también tenemos que recordar que Donald Trump tiene la mayoría, o los republicanos son mayoría en las cámaras también. Por lo tanto, en ese sentido, hay cierta o relativamente mayor facilidad para poder hacer ciertas modificaciones. Por lo tanto, eso es un punto de bastante incertidumbre, y si lo ligamos a los mercados, podemos ver que Latinoamérica ha sufrido bastante, ha caído bastante, y las monedas latinoamericanas también se han depreciado considerablemente, justamente por esto que estamos viendo, por esta incertidumbre de lo que podría hacer Donald Trump con este tipo de reformas. Ahora bien, la moderación también podría, o ver si efectivamente se va a moderar, como ya lo ha venido haciendo en sus discursos. Recordemos también, un tema bastante polémico, que en uno de sus debates presidenciales dijo que si él sería presidente iba a meter presa a Hillary Clinton, y finalmente después termina siendo presidente y la felicita. Entonces hay mucha incertidumbre porque finalmente no sabemos cuál va a ser este verdadero Trump, si el más conciliador o el agresivo que fue durante su campaña. En términos de economía interna, ¿cómo ves tú le va a afectar el que Donald Trump sea presidente de este país, pensando en esta idea mucho más proteccionista, pero pensando también en otras cosas, en que él, por ejemplo, ha prometido que le va a bajar los impuestos a las personas de mayores recursos, a los más ricos? Algunos dicen esto va a significar un déficit fiscal, porque finalmente el Estado va a recaudar menos, el fisco va a recaudar menos. Cuando también, por ejemplo, él dice que va a castigar a aquellas empresas que se vayan de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú se podría ir afectando para bien o para mal la economía después de que la crisis ha significado una recesión para Estados Unidos y un crecimiento mucho más lento y una recuperación muy lenta, que probablemente también ha sido parte de lo que hace que gane Donald Trump? Sí. En el corto plazo, lo que podría ser su mandato, efectivamente podríamos ver incluso un impulso al crecimiento norteamericano. Todas estas medidas de infraestructura, de mucho gasto de gobierno, también de bajar impuestos, son muy expansivos para la economía. Pero esto trae secuelas en el largo plazo, y ahí justamente viene el déficit de la deuda de Estados Unidos, que el país se va a ir endeudando, y eso probablemente en el futuro, después cuando se vuelva a hablar sobre el techo de la deuda en Estados Unidos, podamos ver cierta... Te tenemos que interrumpir porque está hablando la presidenta Michelle Bachelet en Vitacura, está en una feria de turismo y de viajes, así que vamos a escuchar lo que está diciendo la mandataria. La verdad que el esfuerzo, como decía el ministro, del trabajo colaborativo entre sector público y sector privado y va a mucho más. Me gusta mucho también este sector porque tiene otra cosa que para mí es muy cerca de mi corazón, que también emplea muchas mujeres, ¿no? Hombres y mujeres y gente joven también, pero también gente joven, y por lo tanto donde a los algunos que problemas tenemos con como el país, audio, estábamos como el chiste de Coco Legrand, no sectores estamos entendiendo mucho a la trabajo, presidenta. un ingreso, nos contaban además, que una persona se desmayó en el marco de esta feria y la propia presidenta la asistió. Recordemos que ella es doctora, por lo tanto tiene además esta experiencia. Fue algo de lo que pasó en el marco de esta feria, que es de viajes y vacaciones. Vamos a ver, y entiendo revivir también ese momento cuando esta persona está desplomada en el suelo y es la presidenta Bachelet la que va entonces a asistirla. Desconocemos el estado de salud, me imagino que se debe haber recuperado, o al menos debe haber, ya nos dicen que está bien, recibió la atención no solo por parte de la presidenta, me imagino que los chequeos también posteriores para ver que no hubiese ningún tipo de problema mayor. Pero bueno, evidentemente fue importante esa asistencia rápidamente por parte de la presidenta, que en su vocación de doctora también asiste a esta persona. Parece que ahora sí podemos tener el audio limpio de la presidenta. Vamos en ruedas de negocios con más de 70 operadores turísticos extranjeros de Sur y Norteamérica, de Europa y Oceanía. Yo estuve también en el Congreso Mundial de Turismo Sustentable en Frutillar, y ahí estaban los operadores de todo el mundo y tuvieron la oportunidad de visitar algunas partes. Y la verdad es que quedaron muy impresionados con las tremendas posibilidades y todo lo que nos contaba Roberto Kremer de estos como reconocimientos, ¿no es verdad?, destacados. Creo que nos tiene que llenar de confianza, de seguir trabajando juntos, de seguir mejorando todas las oportunidades que este sector da. El pabellón nacional, que ha sido organizado por Senatur y la Secretaría de Turismo, CONACHET,
con expositores de Arica de Magallanes, y es un ejemplo claro, ¿no es verdad?, del esfuerzo que estamos haciendo como país para impulsar el turismo en Chile junto con el sector privado, y que constituye, tal como decía Roberto, un área estratégica clave para nuestra economía. Es cierto, la minería ha estado lenta, pero el turismo, la energía son sectores que de verdad han crecido extraordinariamente. Y es un área en la que tenemos tantas oportunidades, tenemos cielos privilegiados para su observación astronómica. En los generosos valles de la zona central, las viñas amplían sus posibilidades con rutas patrimoniales. En el sur, los bosques majestuosos de la Patagonia dan pie en Punta Arenas o en Williams, donde estuvimos el lunes y fuimos a ver el Parque Omora, donde están esos bosques diminutos que hay que mirarlos con lupa, y donde además está la biodiversidad del planeta, casi la mayor diversidad del planeta. La verdad es que es maravilloso. Y ahí también la investigación antártica, ¿no?, y la observación de algunos de los ecosistemas más puros del mundo. Y la verdad que son tan extensas las posibilidades, y yo, tanto como persona, porque mi familia siempre nunca le gustó tener una casa en un lugar, sino que fuéramos en carpa por todo Chile. Entonces, para mí siempre es una tremenda oportunidad. Después, como funcionaria pública, como ministra y como presidente, uno recorre tanto nuestro país, ve las enormes posibilidades. Es imposible nombrar algunas sin dejar algunas fuera. Y por eso, para conocer, para reconocernos, para iniciar nuestros proyectos y favorecer los canales de distribución y de difusión, son de enorme valor encuentros como esta feria. Y aquí se abre la mirada no solo de los usuarios finales en busca de nuevos destinos turísticos, sino también de cientos de emprendimientos grandes, medianos y pequeños que pueden consolidar y colaborar redes esenciales para el desarrollo del sector. Pero toda la riqueza natural y cultural que poseemos no debe hacernos olvidar que las ofertas de valor y excelencia, al igual que para los deportistas o los artistas con grandes condiciones naturales, se obtienen finalmente con trabajo, con esfuerzo, con innovación y con constancia, con trabajo permanente y planificado hacia un objetivo claro. Y como gobierno nos hemos propuesto impulsar herramientas y condiciones para que ese progreso, ese trabajo de alto nivel, se dé en nuestro país y podamos aprovechar de mejor manera las fortalezas que poseemos. Por eso presentamos en agosto de este año el programa estratégico Transforma Turismo, que está dirigido por Corfo y la Subsecretaría de Turismo, con el objetivo de triplicar en el transcurso de los próximos 10 años el ingreso total de divisas generadas por el sector turístico. Es un programa realista, hecho entre el público y el privado, con objetivos posibles y cuyo éxito depende de todos nosotros. Y para ello se requiere una importante labor de coordinación y de trabajo conjunto con todos los actores involucrados en los distintos territorios. Requiere la participación de las autoridades locales, de las comunidades, para asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas turísticos. Requiere extender la oferta del turismo de intereses especiales y entregar una experiencia integral de la más alta calidad a los visitantes nacionales y extranjeros. Y las iniciativas del programa van a permitir potenciar las redes y la formación turística, incorporar tecnología, innovar, agilizar los procesos para la creación y funcionamiento de empresas turísticas, mejorar los servicios de los parques naturales, fortalecer áreas claves como el ecoturismo, el turismo indígena, el astroturismo y el patrimonio gastronómico. Y entre otras cosas, con la Fundación Tompkins y con Christy, viuda de Tompkins, estamos trabajando ellos van a traspasar al fisco, al Estado chileno, una gran cantidad de parques en lugares extraordinarios, y nuestro compromiso naturalmente es mantenerlo con los altos estándares que tienen hoy día. Así que va a haber mucha pega, mucho trabajo y muchas posibilidades. Pero estoy segura que los resultados justificarán con creces todos los esfuerzos que desarrollemos en este sentido. Amigas y amigos, quiero felicitar a los organizadores de esta quinta feria de viajes y vacaciones, a la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, ACHET, e Interexpo, y también a Cernatur y a la Subsecretaría de Turismo que colaboran y patrocinan en esta iniciativa. Pero sobre todo quiero agradecer a los cientos de expositores y expositoras regionales que han traído hasta esta feria un pedacito de sus regiones, de sus comunidades, de su cultura, de su gastronomía. También aquí están, ¿no es verdad?, los del área de la gastronomía. Estamos trabajando paralelamente para dar certificación de origen, una serie de cosas para productos nuestros. De hecho, la última la hicimos en el Valle de Azapa, donde le dimos certificación a las aceitunas de Azapa y al orégano de Putre, que aquí hay muestras, así que los invito a que después vayan a ver todos los hermosos productos chilenos. Están los tomates limachinos, o sea, tenemos varios productos propios. Pero por eso decía que quería agradecer a todos los que están acá con sus artesanías, sus sabores y sus paisajes. Y en su riqueza natural y humana
Nuestro país tiene una importante fuente de desarrollo económico que debemos cuidar y fortalecer. Debemos asegurar el prestigio que ya tenemos como uno de los destinos más impresionantes y acogedores del planeta. Y ferias como esta son un gran aporte en este sentido, al igual que el programa Transforma Turismo y las distintas iniciativas de la Secretaría de Turismo y Senatur, con su programa de turismo social, que contribuye que tan solo este año más de 90.000 compatriotas disfruten también de las maravillas de su país, con programas como las vacaciones para la tercera edad, las giras de estudio y el turismo familiar. Y yo quiero decirle que a mí me encanta cuando despedimos, ¿cierto, ministro?, a la gente que va al turismo familiar. Muchas de ellas son mujeres jefas de hogar que hace mucho tiempo que no salían de vacaciones. Es un programa que van a veces por 4 días a Viña, a otros lados, y cuando uno les cuenta que van con los niños, y que uno de esos días, que todos esos días no van a tener que hacer camas, cocinar, ni nada antes, si vieran la cara de felicidad. Son gente de escasos recursos que no tienen la posibilidad, pero ahí tienen la posibilidad de ir. Y hay un día que además es solo para ellas. Las regalonean, ¿no es verdad? Y alguien se hace cargo de los chiquillos. Y yo creo que eso también son en periodos donde las estaciones turísticas muchas veces no son tan altas, pero para esta familia es una maravilla, vacaciones de invierno, los chiquillos, y una gran oportunidad para los emprendimientos que hay en distintas partes de poder tener también trabajo, ingresos. Esos son todos programas, el de la tercera edad, también maravilloso, el de la clase media también es maravilloso, y por cierto, la gira de estudio de los chiquillos. Mi única tristeza es que no podamos ampliar mucho más recursos que son siempre restringidos, porque la verdad es que también de esa manera hacemos de Chile un país más justo y más igual, ¿no? Y que toda nuestra gente pueda disfrutar de las maravillas que tenemos. Todas estas iniciativas nos ayudan a impulsar el dinamismo del sector turístico y apoyar el dinamismo que ustedes tienen como sector turístico, a perfeccionar su oferta para distintos públicos y marcan el camino por el que debemos continuar trabajando. Y tal como nos decía tanto el señor Kremer como Luis Felipe, el ministro, la verdad que turismo es una excelente experiencia de lo bien que nos hace trabajar todos juntos. Muchas gracias. Bien, ahí las palabras de la presidenta, destacando lo que se está haciendo en materia de turismo y viajes, particularmente desde la Subsecretaría de Turismo, también desde el Senatur, y la cantidad de programas que hay para beneficiar a cientos de personas que de pronto no tienen oportunidad de viajar, salvo en estas ocasiones. Vamos a tomar contacto de inmediato con el periodista Dani Linares, que está en el lugar. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Las palabras de la presidenta entonces en la inauguración de esta quinta feria ya internacional de viajes y vacaciones. Palabras antes de ahondar en este tema, comentarles respecto a lo ocurrido a minutos de iniciar el discurso de la presidenta Michelle Bachelet, de una de las personas que dentro del público sufrió un pequeño desmayo, lo cual interrumpió el discurso de la mandataria y bajó desde el escenario para poder colaborar con las primeras prestaciones médicas en su calidad de doctora, para colaborar ahí, a entregarle ayuda en la medida de que llegara, por supuesto, la encargada de los paramédicos de esta feria. Es una feria bastante grande, por lo que demoró también la gran cantidad de gente que hay en este lugar en llegar a la asistencia, pero ahí la colaboración de la presidenta fue bastante importante para darle espacio a esta persona que al parecer sufrió una baja de azúcar, al menos lo que señaló la presidenta luego de subir al escenario, destacando que ya se encontraba en buenas condiciones. De hecho, lo llevaron desde este sector caminando hacia un sector un poco más abierto para que pudiese volver todo a la normalidad. Esta carpa que está muy llena de personas, además de las altas temperaturas, pueden haber jugado un rol clave en lo que ocurrió con esta persona. Destacar que ya se encuentra en buenas condiciones. Ahora, ahondarles y contarles respecto a esta Feria Internacional de Viajes y Vacaciones que se inaugura hoy. Estará disponible durante esta jornada y mañana aquí en el Parque Bicentenario, en la comuna de Vitacura, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, que tiene como atractivo que las personas pueden venir a escoger sus vacaciones, destinos de las 15 regiones del país y además internacionales, con todos los operadores turísticos para todos los que andan buscando ya los destinos de las vacaciones de verano. Las entradas son 4.000 pesos para adultos y 2.000 para adultos con niños. Que vengan con niños son 2.000 pesos, y aquí pueden visitar todos los atractivos que tiene nuestro país y además atractivos internacionales de turismo para este verano, todo en esta feria que va a estar
estar abierta durante esta jornada y mañana, y el lunes mantendrá abiertas sus puertas, pero solo para el público del ámbito profesional dedicado al turismo, que pueda venir a hacer también relaciones comerciales hacia este sector y aprovechar, ¿cierto?, que está disponible esta feria aquí en la comuna de Vitacura. Un discurso entonces de la presidenta destacando los atractivos y destinos que tiene nuestro país para que puedan aprovecharlos durante esta temporada de verano. Esta es una muy buena alternativa para recorrer Chile sin la necesidad de moverse de un solo lugar, poder avanzar por los distintos destinos que tiene nuestro país. Rico pensar en el verano y en las vacaciones, Dani, así que buen dato también esta mañana. Muchísimas gracias y nos vemos a lo largo del día. Claro, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos, chao. Bien, vamos a seguir con la entrevista que estábamos teniendo. Tuvimos que hacer esta interrupción. Samuel, te pedimos disculpas. Estamos con Samuel Levy, jefe del Departamento de Estudios de Capitaria. Estábamos hablando de cómo Donald Trump va a afectar la economía interna de Estados Unidos. Ahí quedamos y me gustaría que pudiera seguir desarrollando la idea que tuvimos que interrumpir. Sí, en general el tono es de incertidumbre en base a eso, justamente por este tono más conciliador que no sabemos si se va a dar o no. Pero si se llegase a producir estas barreras de entrada a nuestras exportaciones, digamos, sin duda que no solo sería digamos, o afectaría nuestra economía, sino que también afectaría la economía de toda América Latina o los mercados emergentes en general. Ahora bien, este tono más conciliador también permite tener fe o ser un poco más esperanzador de que estas barreras no serán tan así y que de todas formas va a haber o se van a mantener y se van a respetar ciertos tratados que están vigentes. Ahora, respecto de la elección, muchos ponderaban cuánto había influido el factor Obama, porque sin duda al final Hillary Clinton tuvo el apoyo de varios actores, pero particularmente la del ahora o en un tiempo más el expresidente. El manejo de la economía Obama, muchos decían les tocó enfrentar una de las crisis más importantes del último tiempo, logró mantener una estabilidad dentro de Estados Unidos, sin embargo parece que no hubo un traspaso comunicacional de lo que se había conseguido en esa materia. ¿Tú coincides con ese diagnóstico? Bueno, en general salir de una crisis tan profunda como la que vivió Estados Unidos es bastante complicada. De todas formas sí hubo un avance, el crecimiento en términos de productos se logró recuperar lo perdido en la crisis, pero se habla constantemente en términos económicos de un crecimiento moderado. Y eso quizás es lo que puede haber implicado o quizás puede haber afectado. Ahora bien, de que hubo avances y que se pudo sortear de buena forma dentro de todo lo que fue una crisis tan profunda como la crisis subprime, sí hubo avances y quizás puede haber sido por un tema más comunicacional. Para redondear, desde Chile, ¿tú dirías que podemos estar optimistas, que tenemos que estar pesimistas, que a lo mejor tenemos que estar cautos y que Donald Trump podría ser una gran sorpresa? ¿Con qué sensación debiésemos enfrentar esta elección de Donald Trump? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político probablemente puede ser otro y social también. Yo creo que la palabra es incertidumbre. Justamente descoloca lo que fue su campaña de lo que es ahora como presidente electo su discurso. Por lo tanto, ahí hay mucha incertidumbre y probablemente los primeros meses van a ser claves cuando ya asuma y empecemos a ver quizás sus primeras acciones reales como presidente. Ahí se podrá tener una estimación un poquito más certera. De momento yo creo que deberíamos seguir con cierta incertidumbre, deberíamos seguir viendo un dólar más apreciado, que el cobre vuelva a niveles como los que estamos viendo durante todo el año, digamos, en torno a los 2,30. Y por lo tanto, la cautela quizás es el mejor, digamos, de los consejos. Perfecto, nos vamos a quedar ahí pendientes, pues a ver cómo se va desarrollando todo. Me imagino que el 20 de enero, cuando él ya asuma, nuevamente los mercados van a reaccionar. Tal vez entramos como en un periodo de letargo y ahí deberíamos tener un nuevo pic de reacción mundial respecto de Trump, ¿no? Es que los mercados tratan de anticiparse a los sucesos. Ya o sea, el 20 ya no debería ser tanto. Eso. Exacto, ya la volatilidad ya se vivió. Ya está incorporado. Exactamente. Eso es lo que hacen los mercados, incorporar lo antes posible toda la información ya conocida. Ya se sabe que asume y por lo tanto eso no debería repercutir mayormente. Samuel, gracias por la entrevista y gracias también por la espera. Te pasaste. Nos vemos. Que tengas un buen día. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más Semana 24. Semana 24. Les vamos a contar de un panorama muy interesante, pero para la próxima semana, para el próximo día sábado, se trata de los museos de medianoche. Y para hablar de este tema estamos con Alicia Leiva, y es gerente general del Museo de Arte Precolombino. ¿Es sábado o viernes? Sí, es el viernes 18. Viernes 18, el viernes 18. Que viernes y sábado, en el fondo, porque esto es de medianoche y
Claro, parte... Como la madrugada del sábado. Pero bueno, la idea es que la cultura se convierta en un panorama. Entonces, el viernes en la tarde, en vez de irse de compras, en vez de irse a descansar así nomás, a ver tele, la idea es que la gente deje de lado todo eso y se dedique a los museos, a las galerías, a los teatros. Hay más de 70 instituciones que están participando este año, entre instituciones públicas y privadas. Ahora, perdón, uno dice museo de medianoche. ¿Es que los museos a las 12 de la noche van a abrir o es que ya a 9 de la noche, 10, uno ya podría estarse dando una vuelta por los museos y ya empiezan las actividades? No. Qué bueno que haces la pregunta porque en realidad se llama museo de medianoche, pero parte de a las 6 de la tarde. Ya, por eso teníamos la confusión, si era viernes o sábado. Exactamente, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Entonces, la idea es que después de la oficina, después de los colegios, después del estudio, partan y a las 6 de la tarde los museos van a estar con las puertas abiertas, tanto los públicos como los privados. Esto es una actividad gratuita. Ya. Exactamente. Y el Museo Precolombino en particular tiene una serie de actividades ese día para incentivar que la gente vaya en particular al Museo Precolombino. Sí, mira, nosotros tenemos siempre actividades para el público. En general, nuestras exposiciones son espectaculares y tenemos guías que son espectaculares para que vayan la familia, los jóvenes, las parejas. Y en esta ocasión específicamente vamos a tener algo adicional, que es que vamos a presentar algunas películas. Nosotros hicimos hace poquito un festival de cine indígena, cine y video indígena, y 15 de esas películas van a estar pasándose porque son cortos, documentales, en los patios del museo. Entonces también es una actividad atractiva ahí para la gente. Vamos a tener actividades de la sala interactiva, la sala Mustaki, con susurradoras que van a ir contándole cuentos a los niños y van a ir incentivándolos a que conozcan las piezas del museo con cuentos precolombinos y, en fin. ¿Hay algún lugar donde uno pueda encontrar la información, gente que nos ve, para saber qué actividades hay, dónde elegir, a dónde ir? Sí, mira, no está al aire todavía, pero va a estar en unos poquitos días más, yo creo que a partir del lunes, en la museosdemedianoche.cl, en la página web, y también hay una aplicación que pueden bajarla en el celular, que es Museos de Medianoche. Y entonces ustedes bajan la aplicación y ahí están absolutamente todas las actividades, están las 75 instituciones que participan y las actividades que algunos de ellos tienen adicionalmente. ¿Es solo Santiago? No, es prácticamente en todo el país. Tenemos el Museo de la Ligua, el Museo de Artequín de Viña del Mar, montones de museos de las ruinas de Huanchaca en el norte, los museos en Arica, de norte a sur. Alicia, me imagino que este tipo de actividades tiene que ver con, de pronto, recordar que el museo está ahí, en el corazón de la ciudad, tan cerca como panorama, para ir. ¿Cómo está en términos de visitantes anuales? ¿Cómo están las cifras? No sé si hay una variación anual. Me imagino que también hay muchos escolares, pero no sé cómo está en general la evaluación que hacen ustedes del número de asistentes. ¿Te refieres a nuestro museo o en general? Al museo en general, o sea, al museo en particular, y no sé si tienes la cifra en general. Sí. No tengo las cifras en generales porque no ha salido el último dato, pero estamos hablando que es una participación creciente en los últimos años. Es impresionante cómo de cifras muy pequeñitas, hoy día yo creo que bordeamos el millón de personas que están visitando los museos. En particular, el nuestro tiene aproximadamente unas 120.000 visitas al año, que es bastante porque somos un museo chico. La gracia, diría yo, es que hay muchos colegios que están viniendo por parte del currículum. Los profesores de prehistoria vienen y muestran en vivo y en directo en el Museo Precolombino la historia, ¿no? Con los objetos, con todo lo que los pueblos precolombinos pudieron desarrollar, y nosotros tenemos ahí como para testigos de lo que eso fue. Ahora, también aquí se suma en esta instancia, bueno, también me imagino en algunos museos ocasionalmente, el que se hagan actividades. De pronto los museos como que
cargan con una especie de prejuicio de la gente que no les gusta ir y dicen que fome, que aburrido, voy a ir a mirar un cuadro, voy a ir a mirar un objeto. Tengo la sensación de que en esta instancia de los museos de medianoche se pone como el ambiente mucho más vivo finalmente. Sí. Y que por eso la gente puede enganchar más, por eso a lo mejor llevar a los niños puede ser un buen panorama. Sí, sí. Bueno, el hecho que el museo sea de medianoche ya es distinto, porque los museos en general cierran a las 6 de la tarde y están abiertos los fines de semana, pero el hecho de que sea en la tarde y que tengan actividades te refleja la idea de que hay que sacar a la calle, sacar a la ciudadanía estos tesoros que están en los museos y que a veces la gente no lo entiende, pero el museo finalmente cuando uno lo visita, por lo menos el nuestro, tiende a darse cuenta de dónde venimos. O sea que hoy día somos un accidente, somos un pedacito de la historia de la humanidad y resulta que hace 1500 años nuestros antepasados estaban construyendo objetos maravillosos de arte que a veces no se pueden creer. Te quiero preguntar por los niños más chiquititos. Hay papás que dicen, no, a lo mejor no va a entender nada, no, a lo mejor no es bueno que vaya al museo. ¿Qué tan recomendable es llevar a los niños desde que son chiquititos a los museos? Que ya se vayan, no sé, a lo mejor no instruyendo de forma acabada, pero se vayan familiarizando con cuadros, con objetos, con historias que luego más adelante les puedan hacer sentido. Muy recomendable, tremendamente. Así como a los niños desde que son pequeñitos hay que darle libros para que se habitúen, ¿no? Lápices para que se habitúen a escribir, también que se tengan el hábito de ver objetos y de distinguir, por ejemplo, de mostrarle en un huaco específico el dibujo de un picaflor que está libando una florcita que lo podemos ver en cualquier jardín, ¿verdad? O las frutas y verduras. Nosotros tenemos toda una colección en que se pueden ver los vegetales que habían en la prehistoria y cómo los trataban nuestros antepasados. Y entonces los niños desde pequeños pueden perfectamente identificar, mira, este es un pepino, aquí hay flores, aquí hay peces. Realmente creo que es una muy, muy buena alternativa para los papás con niños pequeñitos llevarlo, aunque no entiendan todo, pero cada edad va entendiendo de distinta manera. Más que ojo, hay que decir, yo que este tema me fascina y me hace sorprender cada día que los niños, por más que a lo mejor no decodifican todo de la forma lineal o racional que podemos hacerlo nosotros, el cerebro cuando los niños son muy pequeñitos es muy fino, digamos, muy plástico. Se pueden dar cuenta de pequeños detalles, puede al picaflor reconocerlo respecto a una paloma, puede un cuadro memorizarlo para siempre, sin a lo mejor entender demasiado la técnica artística del cuadro, pero los niños son realmente esponjas que van guardando toda esta información y que cuando van creciendo la vuelven a utilizar y ya esto les queda como un bagaje cultural. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y nosotros también nos hemos puesto al día con las nuevas tecnologías. Nuestra página web para los más chiquititos, la página web normal es museoprecolombino.cl, pero hay una que se llama losprecolombinos.cl que tiene dibujos animados, tiene historias, tiene canciones, con la idea de que también, por ejemplo, los papás podrían preparar a los niños para llevarlo. Antes de llevarlo, mostrarle en la página web, porque ya los niños están bastante conscientes de los distintos códigos, ¿verdad? Entonces, eso puede ayudar a que cuando el niño pequeño va, entiende más. O al revés, lo llevan y después en la casa conversan acerca del... Aprender desde lo concreto, ¿eh? Y se pueden ir al computador y ver, ¿no? Ver de nuevo los objetos ya en una pantalla. Alicia, me quedé con una duda precisamente sobre la aplicación. ¿La aplicación es sobre museos de medianoche o particularmente del Museo Precolombino? Están las dos. Nosotros como museo tenemos una página que es espectacular, ahí pueden conocer muchísimo de las culturas precolombinas, pero se hizo una aplicación especial de museos de medianoche que la hizo la DIVAM para recoger la experiencia de todos los museos. Y ahí particularmente se puede encontrar harta información del Museo Precolombino. Estoy pensando en la experiencia que tal vez uno encuentra en otros museos de ir un poco con una audioguía en el museo con el celular, que es mucho más fácil la conexión. Nosotros tenemos una audioguía que también se baja en la misma aplicación, pero no, digamos, no es la misma aplicación. En el mismo sistema que tú bajas la aplicación de museos de medianoche, tienes la aplicación Museo Precolombino. Entonces, la gente puede llegar y bajar la aplicación o bajarla en su casa y hacer la visita con el audioguía. Pero también vamos a tener guías.
Perfecto. Así que esos guías van a poder ir mostrándoles los recorridos. Pero y además va a ser una programación muy interesante, les diría, porque estamos cumpliendo 35 años. El Museo Precolombino lleva 35 años haciendo historia, con la misión de inspirar y encantar a la gente con sus raíces indígenas, conectar a la gente con las raíces indígenas, decir de dónde venimos, ¿no? Y que aquí estamos, son nuestros antepasados. Entonces, aprovecho de invitarlos, el 10 de diciembre también tendremos una actividad gratuita durante todo el día para celebrar estos 35 años. Excelente, ya, pues un súper buen panorama entonces, a buscar la aplicación, no sé si va a estar al aire pronto. Yo pienso que el lunes debería estar. Ya, debería estar para enterarnos de mejor manera cuáles son las actividades, ir al Precolombino o a otra institución, a otro museo que se sume a estos museos de medianoche, que es un tremendo valor además para la cultura general que todos debiésemos tener. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias, de nada, Alicia. pues, encantada de poder comentarles. Tengan muy buen día y mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a revisar el tiempo para este día sábado. No sé si ya está disponible. Estamos primero revisando las imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Calor, pero no tanto como en los días previos, 28 grados la máxima, y la temperatura actual son 26,4 grados. ¿En serio? Oye, ¿tan rápido subimos tanto? ¿Estamos seguros? Voy a buscar también. Que nosotras estamos con aire acondicionado, por eso Sí. Carla duda. No, lo que pasa es que si ya tenemos 26, yo me atrevería a pensar que podríamos tener más temperatura en este día, pensando en que siempre el pic se da a eso de las 4 de la tarde, 5 incluso, en esta época más de verano. Ahora nosotros, Oye, pero es absolutamente correcto. Nosotros estamos un poco encerradas y lo que vemos por las imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito es que no se ve tan despejado, parece, como nos anuncia. Es un día más abochornado. Es un día más abochornado, pero sí bastante caluroso. La máxima será de 28. 28, ¿sí? Así que, y la actual eran 26, así que bueno, de todas maneras a tomar lo que siempre decimos, las precauciones en un día que será no tan caluroso, pero caluroso de todas maneras. Semana 24. Bien, nos preparamos para un martes de infarto porque 3 puntos que son fundamentales son los que tienen que conseguir la Roja frente a Uruguay. No está fácil, estamos con Constanza Mesa para que nos cuentes si es que vamos a llegar con el equipo completo o no, porque estamos preocupados por Bravo, por Vidal, por Alexis. ¿Cómo están? ¿Bien y ustedes? Bien. Hoy entrenó la selección nuevamente, segunda práctica luego del empate ante Colombia, y es una jornada clave para lo que tú me preguntabas. ¿Qué va a pasar con Bravo, con Alexis y con Vidal? Los tres que estaban complicados para el partido el día martes. Lo cierto es que los tres van a llegar al compromiso ante Uruguay. Claudio Bravo superó el dolor que tenía, también Arturo Vidal. Alexis Sánchez es el más complicado, él no pudo estar ante Colombia, se realizó exámenes y la evolución ha sido más rápida de lo que esperaban. Hoy también probó en cancha con sus compañeros para ver si puede sumar minutos desde el comienzo el día martes o ser suplente. También Juan Antonio Pizzi está viendo las alternativas porque vuelve Gary Medel a la defensa y con el ingreso de él saldría Rocco del equipo, lo probó como zaguero central, la posición que ocupa clásica en la selección, y con esto saldría Rocco de la formación. Lo mismo en el medio campo, también ha probado algunos cambios pensando en el partido del día martes, compromiso fundamental para la selección. El punto ante Colombia hay que destacarlo por el juego, por el ambiente que había. Se jugó con cerca de 38 grados la sensación térmica y la selección fue inteligente el planteamiento de Pizzi porque no dejó todo en la cancha en el primer minuto, ese cansancio que se da por el calor, también por la humedad que hay ahí en Barranquilla. La selección pudo aguantar bien el partido y finalmente rescató un punto que a esta altura parece clave. Una selección que está quinta, está en zona de repechaje y que sigue en carrera para llegar a Rusia 2018. También decíamos otro lesionado, Fabián Orellana, se recuperó el esguince en el tobillo y asoma como opción también para enfrentar a la Celeste. Y Edson Puig también ha continuado al margen, él también sufrió una lesión, una dolencia y también va a ser evaluado hasta último minuto. Con este panorama, la delantera más probable sería con Fuenzalida, Alexis y Vargas. Hoy lo decíamos, entrenó, también se espera la palabra de los seleccionados. Están Juan Pinto Urán, Felipe Rosas para informarnos qué pasó hoy en la práctica de la selección y también quiénes van a hablar esta jornada de la selección. Felipe, ¿cómo te va? Hola Connie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, con el entrenamiento de la selección chilena que ya está terminando,
turno matutino de este día sábado, con la selección chilena que estuvo trabajando en cancha. La principal novedad es que Alexis Sánchez no realizó el mismo trabajo que sus compañeros, Arturo Vidal tampoco. Fueron los dos jugadores que no estuvieron realizando las mismas actividades que el resto del grupo, que se estaba ejercitando bajo las órdenes del preparador físico Alejandro Richino. La razón por la cual no entrenó Alexis Sánchez es porque continúa con su proceso de recuperación, con este tratamiento. De hecho, cuando nosotros ingresamos al entrenamiento de hoy en Juan Pinto Durán, recordemos que los medios solamente podemos captar los primeros 15 minutos de la práctica, se notó una conversación entre el técnico de la selección chilena y el delantero del Arsenal. Distendida, se veía de buen ánimo el delantero de la selección nacional, que según las últimas informaciones que manejamos en 24 horas, no se encuentra desgarrado. Él no tiene esa lesión muscular, es una contractura, una inflamación bastante fuerte que lo marginó del partido con Colombia. La idea, por supuesto, del cuerpo médico y del cuerpo técnico de la selección chilena fue que el jugador se quedara acá en Chile realizando el proceso de recuperación, y al parecer la fórmula ha funcionado de manera positiva porque bajó bastante la inflamación. Los exámenes que se le realizaron el día de ayer salieron bien. Por lo tanto, puede ser considerado en el duelo del martes ante Uruguay. El caso de Arturo Vidal, lo mismo, precaución. Va a realizar el mismo trabajo, o realizó el mismo trabajo que Alexis Sánchez en la sala de masajes hoy durante la mañana. Y el otro jugador que tampoco participó de la práctica fue Edson Puch. Edson Puch, que está con una tendinitis rotuliana y que fue el único jugador de la selección que realizó trabajo en el gimnasio. Fueron las novedades del día de hoy en la mañana. Tras este entrenamiento quedan libres los jugadores, van a tener jornada libre para poder descansar junto a sus familias, y ya mañana vuelven a las prácticas en la mañana acá en Juan Pinto Durán. En minutos más va a haber conferencia de prensa acá en el recinto que está ubicado al frente del complejo deportivo Juan Pinto Durán, acá en la avenida Las Torres, donde normalmente se hacen las conferencias de prensa, y quienes van a hablar van a ser Marcelo Díaz, el volante del Celta, además de José Pedro Fuenzalida, el delantero de la Universidad Católica. Son los dos seleccionados hoy por el Departamento de Comunicaciones de La Roja para hablar de lo que ha sido el balance de este empate conseguido en Barranquilla ante la selección colombiana, y también de cómo se está preparando el duelo del día martes ante Uruguay, un duelo bastante importante rumbo al Mundial de Rusia, un partido que en el cuerpo técnico están planificando para ganarlo, para sumar de a 3 y que pueda entrar ya la selección en zona de clasificación directa. Recordemos que actualmente la selección nacional tiene 17 puntos y se encuentra en el 5º lugar de la tabla, es decir, en la zona de repechaje. Por lo tanto, este triunfo podría acercarlos más directamente a la zona de clasificación directa, es lo que busca Juan Antonio Pizzi, de seguro en la planificación de este partido. Hoy, de momento, no se paró equipo, pero como yo les decía, tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal pueden participar. Quien se me quedaba en el tintero, Claudio Bravo, también participó del entrenamiento, lo hizo de manera normal, no se veía con mayores complicaciones el capitán de la selección chilena. Por lo tanto, haciendo un resumen general, tanto Claudio Bravo, que salió lesionado del partido con Colombia, lo mismo que Arturo Vidal, y Alexis Sánchez podrían ser titulares para el partido del día martes por la 12ª fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia. En cualquier momento, ¿les parece que retomemos desde acá cuando ya tengamos la palabra de Marcelo Díaz y de José Pedro Fuenzalida, los dos jugadores que van a hablar hoy en Juan Pinto Durán respecto a lo que será el duelo con Uruguay? Felipe, preguntarte lo último. Tú decías que hoy no paró equipo el técnico, pero nos gustaría saber qué va a pasar con el reemplazante de Charles Aránguiz. Él no va a estar porque fue suspendido, tiene que cumplir con una fecha por acumulación de tarjetas amarillas. ¿Quién podría ingresar en su lugar? Sí, mira, yo ayer tuve la posibilidad también de estar acá en la práctica de la Universidad Católica, de la selección chilena, y quien ensayó Gary Medel, que era la alternativa pensada para reemplazar a Charles Aránguiz en algún momento, o una de las alternativas para jugar en la zona de volantes de contención. Recordemos que Gary habitualmente juega como volante de contención en los clubes que ha defendido durante su carrera. Era esa, por supuesto, que él jugara en ese puesto reemplazando a Charles Aránguiz y que se mantuviese la dupla de centrales de Rocco con Jara.
Pero ayer en esta práctica informal que tuvimos la posibilidad de ver durante algunos minutos, Gary Medel ensayó como defensa central. Por lo tanto, lo más probable es que juegue en esa posición. Recordemos que va a retornar tras su suspensión el volante del Inter de Milán. Así es que lo más probable es que juegue como defensor central y ahí va a tener que buscarse un reemplazante más directo, en la posición natural, digamos, las alternativas que cuenta en el plantel Juan Antonio Pizzi para Charles Aranguis. Si tú me preguntas a mí, me parece que Felipe Gutiérrez y Francisco Silva son las primeras alternativas que está pensando Juan Antonio Pizzi para ese puesto. Suena apresurado porque, como yo te decía, todavía no ha parado equipo, pero lo más probable es que de esos dos jugadores salga el reemplazante y que Gary Medel vuelva al equipo, pero en la posición de defensor central. Es lo que a mí me parece, por lo menos de lo que hemos podido averiguar acá en Juan Pinto Durán. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Al parecer, Felipe Gutiérrez sería quien ganara pulseada para el medio campo. Quedamos atentos a la palabra de los jugadores más ratito. Que esté muy bien. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Y lo decía Felipe, Arturo Vidal está recuperado, pero la preocupación de su lesión, de su problema físico, llegó hasta su equipo, hasta el Bayern Múnich, y el presidente hoy le mandó un recado a la selección chilena, le recomendó que cuiden al volante nacional. Apelamos a la Federación Chilena a tener un comportamiento responsable y sensible. La salud del jugador es lo primero, afirmó el presidente del Bayern Múnich en declaraciones que publicó el diario Bild. Bayern está muy preocupado por la salud de Arturo, agregó el dirigente, y esta preocupación también recae porque el cuadro dirigido por Ancelotti espera contar con Vidal para el próximo partido por el torneo, que va a ser el 19 de noviembre contra el Borussia Dortmund. Un compromiso que aparece como clave, y Vidal también a esta altura es pieza fundamental en el Bayern Múnich, y por eso es la preocupación del presidente del club, quien le manda este recado a través de la prensa a la Federación Chilena para que lo cuiden. Esto porque ellos esperaban que Vidal quizás no jugara el día martes, que lo cuidaran y que pudiera volver a su club. Lo mismo pasó con el Arsenal. Ellos también, cuando supieron lo de Alexis, se preocuparon, también mostraron cierta cautela y también esperaban que Chile tuviera ese gesto de no apresurar a Alexis, de no exponerlo más de la cuenta ante Uruguay, y de hecho también pidieron en su minuto que él viajara antes, viajara quizás el día viernes o ayer, hoy, para unirse con el Arsenal para hacer la recuperación allá, pero Alexis habló con la selección, con el cuerpo médico, y optó por hacer la recuperación acá, también porque evolucionó de forma tan positiva y tan rápida que puede ser alternativa para el día martes, lo mismo que Vidal, quien ya está recuperado, pero lo cierto es que está ahí en el Bayern Múnich la preocupación por el volante nacional. Y esta fecha que pasó en las eliminatorias dejó una selección bien dañada a nivel sudamericano, que es Argentina. Cayó por 3-0 ante Brasil de forma categórica, una albiceleste que mostró un nivel muy bajo de juego, donde Lionel Messi no apareció y donde Brasil de hecho le pudo hacer más goles, si es que no hubiesen estado más perfectos los delanteros al momento de convertir. Y esto trajo como consecuencia un cuestionamiento bien fuerte en contra de Edgardo Bauza, el técnico del albiceleste, quien está cuestionado. Se habla de que si no gana el próximo martes a Colombia, podría dejar su cargo de forma anticipada, y ya se comienza a hablar de un posible reemplazante. Jorge Sampaoli aparece nuevamente en la órbita de la prensa argentina, también de los hinchas, un Sampaoli que está viviendo un presente muy bueno con el Sevilla de España. Va muy bien en la Liga de España de ese país, y por este motivo, por su buen presente en Europa, suena nuevamente como opción para Argentina. Las críticas allá fueron de todo tipo. De hecho, en este momento ya los dardos apuntan incluso a Lionel Messi, uno que ha sido bien protegido por la selección, por la prensa local, por los hinchas también, porque es uno de los mejores jugadores del mundo, pero esta vez no se la perdonan las malas actuaciones, también que a Argentina no le haya ido bien y que esté complicado. Hoy están sextos, pero por el nivel de juego que mostraron principalmente ante Brasil, lo cierto es que ellos prácticamente se ven fuera de Rusia 2018. Pasemos a revisar la tabla de posiciones para ver cómo queda el mapa clasificatorio eliminatorio de cara a la próxima fecha que se va a jugar el día martes. Encabeza Brasil con 24 puntos, diferencia de 17 goles. Uruguay le sigue con 23. Ellos dos están prácticamente escapados ya como los favoritos para acceder al Mundial. Luego Colombia con 18, Ecuador y Chile con 17. Ecuador lo supera porque tiene 3 goles de diferencia, Chile tiene solo 2. Argentina 16-1, Paraguay 15, Perú con 14 puntos, Venezuela con Bolivia prácticamente fuera, 5 y 4 puntos respectivamente, una diferencia de goles también muy negativa para ambas selecciones. Y la próxima fecha, lo decíamos, se juega el día martes 15
de noviembre. La abrirán Bolivia ante Paraguay en La Paz a las 5:30 de la tarde, luego Ecuador con Venezuela en Quito a las 6, Chile con Uruguay acá en Santiago a las 20:30 horas, Argentina ante Colombia en San Juan, mismo horario, y Perú con Brasil la cierran en Lima a las 23:15, una fecha que por los rivales, por los cruces que va a tener, también podría mover el mapa clasificatorio, mover la tabla de posiciones, y un partido para Chile que no va a ser nada de fácil. Un Uruguay que está segundo, que viene de ganar a Ecuador por 2-1, que llega con una confianza en el juego y también en lo que puedan hacer muy alta. Hay que tener cuidado también porque este partido va a tener harto morbo, por lo que pasó en la Copa América del año pasado, está todavía ahí en la órbita, ya se ve casi como un clásico a esta altura, o que tiene mucho ingrediente extra, más allá de lo que pase en la cancha, con Luis Suárez, que también viene en un muy buen momento. Para Chile no va a ser fácil esta prueba, pero me parece que es para ver si hay opciones todavía de llegar a Rusia o el camino va a ser más complicado. Hay que todavía mantener la esperanza, la fe de que se puede ganar por el juego que mostró Chile ante Colombia, y también sé que contamos con Alexis, con Vidal y con Bravo principalmente. Se podría hacer un buen papel ante una selección que no va a ser fácil, pero de local Chile se quiere hacer protagonista. Sí, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de este duelo ante Uruguay. Tú lo decías, Connie, que viene un Uruguay muy potente y hay que tener harto ojo ahí cómo va a ser el juego. Por suerte, entonces, esta recuperación oportuna de Alexis, de Claudio Bravo y también de Arturo Vidal, que en un momento se temía que fueran bajas para el próximo encuentro tan importante del día martes, pero afortunadamente no será así, y entonces va a tener, imagino, un equipo de lujo para el próximo martes, ¿no? Sí, principalmente creo que va a ser clave la aparición de Alexis. Creo que él, por el momento que venía en el Arsenal, donde ha convertido muchos goles, venía con mucha confianza, creo que él puede ser pieza fundamental para este compromiso, donde, lo decíamos, el rival no va a ser fácil, pero también Chile está mentalizado y también se ha preparado, creo que de buena forma. Las lesiones han complicado mucho este cuerpo técnico y médico, donde han sufrido varias bajas por problemas físicos en las últimas fechas, no solamente ahora, pero han logrado también recuperarse rápido. Esto habla bien del momento que están viviendo los jugadores en sus clubes, también del estado físico que ellos tienen, donde se lesionan, se resienten, pero se pueden recuperar rápidamente. Escuchemos al técnico, a Juan Antonio Pizzi, quien habla también, bueno, luego del empate ante Colombia, pero también de lo que vendrá de cara ante Uruguay. Últimamente el premio de llevarnos un punto es justo, y hay que seguir trabajando y hay que seguir pensando ahora en el partido con Uruguay. La verdad que muy contento con el rendimiento de todos, por el esfuerzo que hicieron, por el compromiso que mostraron, el orden, la actitud que tuvieron para pelear con muchas adversidades, fundamentalmente, como dije ayer, con el tema del clima. Así que, en general, con todos muy satisfechos. Un golpe en la cadera. Creemos que va a llegar sin ningún problema. Es como bien dice, muy prematuro, pero confiamos en que se pueda recuperar. Al ser un golpe, creemos que con tratamiento y 4 o 5 días que nos quedan para el partido va a poder llegar en condiciones. Arturo, desde el partido con Perú, que viene arrastrando algún problemita, que por su personalidad se le olvida y trata de hacer las mismas cosas que hace cuando está en perfecta forma, y eso a nosotros nos da mucha tranquilidad de cara al futuro, porque sabemos que incluso con contratiempos que puede tener él físicamente, siempre está disponible. Cuando las posibilidades nuestras, sobre todo físicas, nos permitieron, el dominio fue el que habitualmente hacemos o tenemos sobre los rivales, y eso creo que en el transcurso de los primeros 30 minutos se vio reflejado. Después, insisto, si bien nosotros no modificamos nuestra forma de plantear, sabíamos que el rival nos iba a llevar a jugar de determinada forma, que nosotros teníamos que estar preparados para jugar de esa forma. Esa forma fue la que se vio los últimos 10 minutos del primer tiempo y casi en la mayoría del segundo tiempo, con menos posesión de la que habitualmente tenemos nosotros. También lo vamos a evaluar, no descartamos no solamente
del medio local, sino de afuera. Nosotros tenemos reservados jugadores de afuera y pueden ser convocados si nosotros lo requerimos. Y con respecto a la luz, yo no quiero pensar que en este tipo de partidos, con este nivel de futbolistas que hay en campo, tengamos que utilizar ese tipo de artimañas para sacar ventaja, ¿no? Es un punto que nos sirve a nosotros para, como dije anteriormente, consolidar un grupo, para consolidar una mentalidad, saber que en situaciones adversas también podemos competir y que nos va a servir de cara al futuro, eso es indudable. Lo decía Juan Antonio Pizzi, un empate que le sirve para consolidar una idea de juego, también lo que ellos quieren también mostrar en cancha. Me parece que lo han logrado. Chile tiene una idea de juego que una crítica que se le hizo luego de este empate fue quizás que jugó muy defensivo, pero hay que tener claro que por el calor, la humedad, en Barranquilla es muy difícil que se vaya a jugar de otra forma, como acostumbra Chile, más ofensivo, más hacia el ataque. La propuesta de Pizzi creo que fue inteligente, principalmente en el primer tiempo, donde Chile dominó los primeros 30 minutos, tuvo varias llegadas. En el segundo tiempo se derrumbó un poco y Colombia aprovechó el calor, el cansancio para lo que hace siempre, ir al ataque en los últimos minutos de compromiso, pero tuvo un Claudio Bravo en el primer tiempo muy sólido y un Johnny Herrera que le tocó entrar de emergencia y que también me parece respondió muy bien. Quedamos atentos entonces a lo que pase con los jugadores de la selección. Van a hablar hoy día también con la práctica y qué va a ocurrir con los jugadores que todavía están entre algodones de cara al partido ante Uruguay. Sí, nos quedamos pendientes de toda esa información. Al menos hay buenas noticias. Sí, da la esperanza de que pueda ser un buen panorama. Bien, pues Connie, que te vaya muy bien. Muy bien. Gracias, un buen día. Oye, vamos a ir con noticias de último minuto y que están en completo desarrollo. Este es un accidente que se ha producido en la Cuesta La Dormida con este bus que ven ustedes ahí en pantalla que ha volcado. Llevaba aproximadamente 60 personas. Es lo que se dice por lo menos hasta esta hora. Y habría al menos 19 personas lesionadas. 3 de ellas podrían estar, en estado de gravedad. Vamos a tomar contacto con Catalina Leiva para que nos puedas contar, Catalina, más detalles de este accidente. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Exactamente, como tú lo contabas, la información aún sigue siendo en desarrollo de este grave accidente que ocurrió específicamente en el kilómetro 12 de la Cuesta La Dormida, en el sector de Olmué, al interior de la Quinta Región. Preliminarmente se decía que iban al bordo de este bus de la marca Pullman Bus. Todavía es una información que no está corroborada. Nosotros aún nos encontramos camino al accidente que ustedes, me imagino, están viendo en las imágenes. Alrededor de 60 personas entonces son las que se decía que iban a bordo de este bus cuando en una de las curvas de la Cuesta La Dormida volcó, al parecer por el exceso de velocidad. Aún eso está en información. Según lo que se está informando en este momento, nosotros camino a este lugar nos hemos encontrado con bastante ambulancia. Se dice que alrededor de 16 ambulancias irían a esta emergencia. Acabamos de ver pasar también una de los móviles de la ONEMI y también de la PDI que van rumbo hacia este accidente de características bastante graves. Serían 3 las personas que se encuentran con riesgo vital en un estado de salud crítico. Respecto a el accidente, uno de ellos, el más grave, al parecer estaría siendo trasladado en forma aérea desde el estadio de Limache al hospital más cercano en la región de Valparaíso. Podría ser el Gustavo Fricke en Viña del Mar o también el Carlos Van Buren en Valparaíso. Se dice que son 22 lesionados en total de las 60 personas que iban a bordo de este bus camino hacia Olmué, pero hasta el momento es una información que no ha sido corroborada por ninguna de las autoridades. Nosotros vamos en camino a este grave accidente en la Cuesta de La Dormida en el kilómetro 10-12 aproximadamente, y por supuesto estaremos entregando mucha más información y antecedentes con respecto a este volcamiento en la Cuesta de La Dormida en la comuna de Olmué. Carla, no sé si tienes alguna otra información o alguna otra pregunta respecto a este accidente. Sí, simplemente agregar que ya vemos información en redes y en distintos medios que hablan además que se ha habilitado el aeropuerto de Limache para poder evacuar vía aérea a las personas que han resultado heridas. Es un número, Catalina, que lamentablemente puede ir subiendo porque, como tú decías, iban cerca de 60 personas dentro del bus. Yo, por lo que veo en las imágenes, no veo que este sea un bus de 2 pisos. Este es un bus, al parecer, de un solo piso. Me llama la atención. Me llama la atención la cantidad de gente, 60 pasajeros, es bastante personas. Habrá que ver
y me imagino que es materia de investigación también, ¿qué fue lo que ocurrió para que termine en estas condiciones volcado y bien destruido por lo que podemos ver en imágenes? Exactamente, en las mismas imágenes se ve como la gente por sus propios medios y también quienes iban transitando en el lugar ayudaron a las personas a salir de este bus que, como tú decías, según lo que se ve en las imágenes, en lo que hemos podido apreciar, sería de un piso y las personas, claro, en un comienzo salieron por sus propios medios. Nosotros vamos camino en este lugar, estamos aproximadamente algunos minutos de llegar y vemos a cada segundo varias ambulancias, por lo menos hemos visto pasar 5 carros, 5 unidades de bomberos, también hemos visto pasar cerca de 4 ambulancias en dirección de vuelta ya del accidente. Nos imaginamos que llevan esta gran cantidad de heridos y personas lesionadas. No sabemos la gravedad, pero se habla de que de las 60 que iban a bordo aproximadamente de este bus, 22 estarían lesionadas, 3 de ellos de mayor gravedad en punto crítico de gravedad, ¿no es cierto? Y uno de ellos estaría siendo trasladado de forma aérea, como tú bien lo decías, desde el estadio de Limache, digamos por un tema logístico, lo que tengo entendido y según la información que ha entregado también Lonemi con respecto a esta emergencia en el tránsito justamente en la Cuesta La Dormida. Sí, los pacientes al parecer de menor gravedad están siendo derivados a recintos de Limache y los que están más complicados vía aérea directamente a Viña del Mar. Además, en las redes sociales hay harta información respecto de la gran cantidad de equipos de emergencia que están trabajando, no solo bomberos, también cerca ambulancias. De 16 ambulancias. Exactamente, sí. Para sacar a los pacientes más afectados rápidamente del lugar. Por suerte, mucha gente pudo asistir rápidamente a este grave accidente de tránsito que ya daba cuenta Catalina Leiva, ha ocurrido en la Cuesta La Dormida. Personas, entiendo, Catalina, que iban desde Limache a Olmué. Mira, aún no está corroborada esa información. Lo que nosotros nos damos cuenta, nosotros en este momento vamos en dirección a la Cuesta La Dormida, por lo tanto las ambulancias que vemos de vuelta es camino hacia Limache, hacia Olmué, al otro sentido. Por lo tanto, podríamos decir que este bus viajaba justamente con destino a la comuna de Olmué, donde se encuentran bastantes lugares de turismo, también de descanso, ¿no es cierto? Estos resorts, como algunos que son bastante conocidos en el sector de Olmué, y de hecho en las imágenes se ven a las personas vestidas como de veraneo. Por lo tanto, se podría decir que estas personas transitaban hacia la comuna de Olmué para justamente dirigirse durante este fin de semana a algún lugar de descanso, de relajo. Por lo tanto, nos imaginamos que por eso es la gran cantidad de personas que transitaban. Por eso nos damos cuenta entonces que pues, es el gran cantidad de personas que transitaban desde justamente por esta ruta de la Cuesta de la Dormida hacia la comuna de Olmué, donde es conocida por su atractivo turístico, ¿no es cierto?, y todos estos lugares de descanso. Por lo tanto, nosotros la información que hasta el momento, de forma preliminar, podríamos informar es que sería desde que las personas se trasladaban en este bus, al parecer de marca Pullman Bus, en dirección a la comuna de Olmué. Sí, Catalina, entiendo que ustedes están muy cerca del lugar de este accidente. Te vamos a dar un poco de tiempo para que puedan coordinarse. Ojalá enviarnos una imagen de lo que está sucediendo ahora en Cuesta La Dormida para saber más detalles de este grave accidente que ha ocurrido, que sabemos, este bus trasladaba aproximadamente 60 pasajeros, de los cuales 20 están heridos, 3 comprometidos con un diagnóstico al parecer de gravedad. Así que vamos a estar, te vamos a dar tiempo para que ustedes se puedan ubicar, muy pendientes de esta noticia, porque ustedes están prácticamente al lado de este accidente y nosotros por mientras seguimos viendo la información que va llegando desde las redes sociales. Sí, Carla. hay una última versión que obviamente va a tener que ser chequeada y Catalina también va a poder conversar con las fuentes directas en el lugar, que dice que la gente que iba dentro de este bus serían funcionarios del Hospital El Salvador, que habrían ido en un paseo rumbo al Olmué, presuntamente a disfrutar a un resort que hay ahí, Rosa Agustina, donde se hacen habitualmente paseos también corporativos, etcétera. Y en ese contexto se habría dado este accidente. Vamos a ver si es cierto y si es así y si son personas relacionadas con el Hospital El Salvador las que han resultado lesionadas, más allá de que sea quien sea, digamos, nos mantiene muy preocupados el saber
cuál es el estado de salud de estas personas. Hay un gran despliegue a esta hora. La Cuesta La Dormida es una cuesta bien difícil de transitar, hay que manejar con muchísima precaución, es un paisaje muy bonito, pero de todas maneras hay harta pendiente, mucha curva, y eso evidentemente puede haber influido en que terminemos con un accidente como este, pero también habrá que hacer todas las pericias y los peritajes de rigor para saber si pudo haber otro tipo de factor, falla humana en este caso del conductor. Hemos visto casos donde los conductores incluso se han quedado dormidos. Hay que ver si es que el bus contaba con todas las regulaciones técnicas y si estaba al día con el reglamento. En fin, es un montón de información que va a emanar una vez que se resuelva lo primero, que es la emergencia del traslado de aquellas personas que están a esta hora lesionadas y que tienen su salud comprometida, algunos de ellos en estado grave. Bueno, si se confirma la información respecto de las características de los pasajeros, que se trataba de un paseo, uno podría presumir tal vez que se trata de un bus que tiene características de viaje de turismo, claro, no necesariamente un transporte de la zona, y tal vez uno podría de nuevo presumir que no se conocen más específicamente las condiciones del camino. Bueno, vamos a ver seguramente más adelante, tenemos apenas información preliminar, vamos a ver más adelante de qué se trata más en detalle este accidente. Ahora vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con esta información. Semana 24. Semana 24. Revisamos imágenes de este accidente que ocurrió en Cuesta La Dormida, en la región de Valparaíso. Evidentemente hay preocupación por los heridos más graves. Son 3 personas heridas de gravedad, al parecer, que habrían sido trasladadas de manera aérea a los centros asistenciales de Viña del Mar. Los menos graves han sido trasladados a recintos de Limache, que es una de las zonas más cercanas al lugar de este accidente. Y entiendo que en algún momento vamos a tener probablemente imagen de lo que ocurre a esta hora en el lugar de este accidente. Nuestros equipos se están moviendo en este minuto a ese lugar en particular. Es el kilómetro 12 de la Cuesta La Dormida, un camino de bastante curvas evidentemente, y es en ese contexto en que ocurre este accidente de un bus que aparentemente trasladaba aproximadamente 60 pasajeros que estaban haciendo un paseo de fin de semana, y entonces cuando ocurre este accidente sabemos que al menos 3 están heridos de gravedad, otros 17 también comprometidos con heridas de diversa consideración. Sí, bueno, no hay causas todavía claras respecto de qué fue lo que ocurrió, por qué termina este bus con este nivel de daño volcado ahí en la vía, en la Cuesta La Dormida, donde el tránsito evidentemente está muy trastornado. Han llegado gran cantidad de ambulancias a ese lugar, ha habido también asistencia aérea para aquellas personas más graves y nada, nos vamos a quedar muy pendientes, Andrea, a la evolución del estado de salud, sobre todo de aquellas personas que han resultado heridas de gravedad en este accidente. Tampoco está claro el número de lesionados y es un número que puede ir variando tomando en cuenta de que dentro del bus venían muchos pasajeros. Bien, con esta lamentable información concluimos semana 24 en que intentamos abordar varios temas de la contingencia de esta semana. Esperamos que hayan sido de su agrado y por supuesto los dejamos invitados a que sigan en la compañía de Canal 24. Que tengan un lindo sábado. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Semana 24.